Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la videoconferencia jurídica del curso Silencio Administrativo. La Escuela de la Función Judicial, en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, han coordinado las acciones necesarias para llevar a cabo este proceso de capacitación dirigido al personal administrativo de planta central. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de la doctora María del Carmen Jácome, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, se le realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias. Debe dar clic en este enlace y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado también para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición de la ponente. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso que deseen intervenir oralmente, podrán hacerlo levantando la mano con el icono ubicado en la parte inferior de esta plataforma y se les habilitará el micrófono para escuchar sus intervenciones o preguntas, las cuales se solicita sean concretas y específicas dentro del tema que se está exponiendo. En esta ocasión, tenemos la participación de la doctora María del Carmen Jácome, quien es doctora en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en Derecho Administrativo, especialista superior en Contratación Pública y Modernización del Estado y magíster en Mención de Derecho Administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar. En el sector público ha desempeñado diferentes cargos como subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia, jueza del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, formadora de la Escuela de la Función Judicial. En su experiencia docente ha sido catedrática y conferencista en varias universidades del país, como la Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad San Francisco de Quito, en temas referentes al derecho administrativo. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuevamente, les recordamos que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias para el presente despliegue académico. Debe dar clic en este enlace y completar los datos solicitados. A continuación, le damos la palabra a la doctora María del Carmen Jácome, quien desarrollará la temática del silencio administrativo. Doctora, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes con todos. Qué bueno verles y qué bueno ver esta cantidad de participantes que de una están preocupados por el tema del silencio administrativo. Angélica Moscoso levantó la mano antes de que iniciemos. Sí, pero podemos continuar, doctora, no se Ya. preocupe. Bueno, en todo caso, ¿cómo vamos a hacer la dinámica de esta clase? José Luis, son 2 horas, ¿no? Ya. Entonces, no se preocupen que igual sí les voy a dar un receso porque a mí también la garganta se me seca, así que tranquilos, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo más dinámica esta clase, ¿sí? Bueno, para los que me conocen, yo veo por aquí algunas caritas conocidas. Soy María del Carmen Jácome, toda la confianza me pueden decir María del Carmen, no se hagan el lío. Salvo que estemos en juicio, me dicen doctora. Si no soy María del Carmen, no hay ningún problema. A ver, esta temática del silencio administrativo trae muchos problemas en la administración pública ecuatoriana, sobre todo por su desconocimiento, ¿sí? Ese es el principal problema, que desconocemos para qué sirve, con qué se come y cómo se hace con el silencio administrativo. Yo sé que en este foro estoy frente a algunos servidores que no son abogados, así que yo les voy a contar cómo opera esto del silencio administrativo, de qué se trata, con qué se come y cómo los ciudadanos muchas veces nos hacen creer que incurrimos en un silencio administrativo. Voy a utilizar una base de datos de casos también que tengo para irles contando, porque a veces puede ser que el tema doctrinario sea difícil de entender, pero en cambio, si ya les voy contando con casos prácticos las vivencias en el contencioso administrativo, yo creo que será mucho más fácil y digerible que ustedes entiendan. Con este antecedente, empiezo a hacer una presentación de PowerPoint, pero si no entienden algo, me dicen que repita, que explique bien,
que hable más lento, porque a veces me acelero cuando ya veo el tiempo que se me viene encima. Entonces, toda la confianza para interrumpirme y hacerme las preguntas del caso. Solo una advertencia, solo una nomás, que no me pongan casos que puedan llegar a mi conocimiento en algún momento, porque yo podría adelantar criterio que no cabe. Entonces no me dirán, ay, en el contencioso hay un juicio así. Por favor, porque eso sí es delicado para mí, ¿ya? Si son casos hipotéticos o que se les han presentado o posiblemente pueden presentarse, no hay problema. Nada de lo que esté judicializado, les ruego preguntar por si acaso, ¿ya? Entonces, con este antecedente, voy a compartir pantalla con una presentación que tengo para ustedes, ¿ya? A ver, déjenme, le pongo en pantalla completa. A ver, yo le llamo impugnación de actuaciones u omisiones administrativas. Lo más común en la administración pública, lo más común es que la administración se pronuncie. Eso es lo lógico. Eso es lo que debería ocurrir. Que la administración a todos nuestros requerimientos, a nuestras inquietudes, conteste y se manifieste. Eso debería ser la regla general, que siempre nos conteste. Pero resulta ser que la administración pública tiene un cerro de trámites, un cerro de competencias, un montón de cosas que hacer. Entonces, muchas veces no avanza a atender a los ciudadanos al mismo ritmo que los ciudadanos queremos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el legislador se inventó, y nosotros tomamos una figura jurídica que existe en muchas legislaciones, que es esta del silencio administrativo, que no es otra cosa que una ficción jurídica, ¿sí? ¿Existe nuestra legislación? Sí existe nuestra legislación. ¿Cómo podemos aplicar nosotros el silencio administrativo? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, fíjense ustedes, la norma que nos habilita a que nosotros podamos impugnar las actuaciones administrativas es esta del 173 de la Constitución. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Esta norma está en sentido lato, que es característico de muchas legislaciones. Yo sí pienso que dentro de toda esta categoría de actos administrativos también se encuentra el silencio administrativo, también se encuentra esa ficción que yo podría impugnar ¿ante quién? Ante los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Entonces, el carácter impugnatorio es un derecho que hay a favor de los ciudadanos, que nos da la Constitución, ¿sí? Entonces, claro, si es que no me contestan, yo tendría derecho a impugnar, sí. ¿Y qué es lo que impugno? Yo lo que pido es la ejecución del silencio administrativo. ¿Por qué? Porque no me contestaron. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es, cómo lo maneja la legislación? Le dice que toda solicitud, reclamo, pedido formulado ante la administración pública que no sea contestada dentro de 30 días podrá generar el efecto del silencio administrativo. Se entendería que si yo hago una petición, una reclamación a la administración pública y no me contestan en 30 días, se entiende que por el Ministerio de la Ley, pasados los 30 días, se ha aceptado esa petición a mi favor. Ahora, vamos a ver que no todo es susceptible de silencio administrativo. A ver, déjenme ver. Aquí está. Fíjense ustedes aquí. Tenemos una obligación de resolver cualquier petición que haga el ciudadano. Tenemos un plazo que es de 30 días para contestar y a partir de que se notifica de que el ciudadano conoce, ya se entiende que está contestado el pedido. Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, ¿qué tipo de peticiones son aquellas que pueden generar el silencio administrativo? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Porque de esto no es que usted tenga un montón de doctrina ni que todos los doctrinarios se refieran, porque en realidad es bien difícil de que opere el silencio administrativo. Es la primera buena noticia que les doy. Como ustedes como administración, es la mejor noticia que les doy es que es bien difícil de que opere. Otra buena noticia que les doy es que casi siempre se niegan los silencios administrativos en el contencioso, porque
no ha sido que todo genera silencio administrativo. Y aquí yo les voy a contar un pedido que hizo un amigo mío al Consejo de la Judicatura. Verán, este amigo mío estaba defendiendo a algún servidor judicial destituido y él quería un acta de una sesión del Pleno del Consejo, porque según él no se convocó ni sé qué bronca hubo ahí. Entonces, él quería esta información de parte del Consejo de la Judicatura, que le den la copia del acta de la sesión de tal fecha con su respectivo audio. Entonces, él ingresó la petición igual que cualquier ciudadano común y corriente, ahí en la 12 de octubre, en recepción de escritos, en el subsuelo, ahí ingresó la petición y no le contestaron. Entonces, volvió, después de 30 días, volvió a presentar y no le contestaron. Entonces, claro, yo le decía, debe ser la cantidad de trámites, no dirigieron correctamente. El hecho es que todo el mundo se le lavaba las manos en esto de darle la copia de un acta de sesión, que no era mayor problema. Entonces, este amigo mío viene y me dice, ¿sabes qué? Voy a amenazarles con el silencio administrativo. Y yo decía, ¿y cómo les amenazas? Dice, verás, en el papel, en la misma petición que yo presenté, les voy a decir que si no me contestan en 30 días, se genera el efecto positivo del silencio administrativo, con consecuencias legales para aquel servidor o servidora y todos los que estén en la cadena que hayan recibido el trámite, con consecuencias legales para todos ellos. Y yo hasta ahora me sigo preguntando cuáles son las consecuencias legales, porque no hay ninguna. No hay ninguna. La ley no establece consecuencias para el que no contestó. Por eso es que no contestan. Entonces, la otra cuestión que yo me preguntaba con este amigo que amenazó en ese escrito con esto, era, ¿será que le creen que hay silencio administrativo por no dar un acta de una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura? Pues cáiganse. Sí le dieron la copia. Al tercer pedido, cuando él amenazó con lo de silencio administrativo, le dieron. Y era porque él, en su escrito, puso esto de las consecuencias legales que se le podrían generar al funcionario o funcionarios que no atiendan su pedido. Y no había ninguna consecuencia legal. Y tampoco se configuraba el silencio administrativo por esa falta de contestación. ¿Por qué quería él esa acta? Esa acta, para él, decía que resultaba indispensable para probar que ese día no se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura y no pudo conocer la destitución de fulanito de tal. Alguna cosa sí era. Entonces, esto era parte de su prueba, de lo que él iba a presentar en el contencioso administrativo al demandar un acto administrativo expreso, que es la resolución de destitución. Pero dentro de su prueba estaba esta acta de esta sesión que no le daban. ¿Qué pasaba si es que definitivamente no le daban? Él podía ir al contencioso administrativo y pedir un acceso judicial, porque a la larga hizo el intento de conseguir y no le contestaron. Pero eso no le generaba un efecto positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes siempre que les hagan un pedido y les amenacen con esto del silencio administrativo, piensen qué derecho se le genera al administrado si usted no le contesta. Cuando le dicen, se generó el silencio, ya, perfecto. Pero ¿qué derecho se te genera? En este mismo ejemplo de esta acta de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, ¿qué derecho se genera? Ninguno. No era el derecho de que le den el acta, no, o sea, no, simplemente no le dieron, o sea, no se genera ningún derecho. No implicaba que con esto este ciudadano volvía al puesto. No implicaba que con esto se dejaba sin efecto una destitución. No implicaba nada de eso. Entonces, siempre piensen que frente al pedido, al reclamo que les presenten, en el cual les dicen, si usted no contesta en 30 días, se genera el silencio administrativo, ¿cuál es el efecto jurídico de esa falta de contestación? ¿Qué derecho se le genera al que está atrás de ese pedido? Siempre piensen eso, porque si no se genera ningún derecho, no hay silencio administrativo. Entonces, en este caso que yo les cuento, seguramente los servidores que conocieron de ese trámite se asustaron por la amenaza que él puso de prevenciones legales, de sanciones legales, que no hay. Ya vamos a ver, la norma del Código Orgánico Administrativo no impone sanciones porque usted no haya contestado, ¿sí?
Simplemente lo que dice es que se generaría un derecho a favor del que pidió. Pero como les digo, no todo lo que se pide genera un derecho. Entonces, un acta de la sesión del pleno no era pues tampoco una cuestión que le iba a generar un derecho. Ahora, entiendo que aquí estará también gente de talento humano. Y este es también otro ejemplo de la vida real. Verán, estos son los fiscales de la República, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo todo ese interín, ese relajazo de que cambiamos de fiscal, que el uno renunció, que el otro se fue, que ni qué, que ni sé cuánto, pero fue un interín tenaz que vivieron en la fiscalía porque cambiaron de golpe de varios fiscales en un tiempo muy corto. Entonces llega el actual fiscal y me contaba a mí, una ex alumna mía, que es fiscal, me dice, verá, María del Carmen, o sea, con todo este drama de que me cambian de fiscal, de que me ponen uno, de que me sacan al otro, de que ni sé qué, nosotros sin vacaciones. Entonces, nosotros los fiscales, que somos seres humanos tan organizados, eh, había en ese momento la fiscal hasta organizarse, hasta ver cómo distribuía las unidades. O sea, en general ella era, y me parece que en ese momento estuvo en la UAFE y después pasó a la fiscalía. Entonces ella, como fiscal general, tenía que organizar cómo va a ser el movimiento de la fiscalía, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me contaron, había suspendido las vacaciones de los servidores hasta organizar. Entonces, estos señores se habían organizado ellos mismos y hacen un esquema así, oigan, ni qué talento humano. O sea, era un esquema de sale A, le reemplaza B, sale B, le reemplaza C, pero era todo un esquema con fechas, con reemplazos, de tal forma que ellos estaban solucionando la problemática de la fiscalía para no dejar sin opción de servicio, o sea, sin atención a los usuarios. Y entonces decían ellos, si el problema es que, ¿cómo se llama? Es que si dejamos alguna fiscalía libre se generen problemas, no hay problema. Ellos ya tenían distribuidos los reemplazos, sus días de vacaciones, y esto es una maravilla. Entonces, un cuadrito así Excel bien bonito, ellos cogen y presentan en Talento Humano y dicen, verás, nosotros tenemos derecho a nuestras vacaciones, que no nos han dado, que están suspendidas, hasta que se organice esto, pero aquí tenemos la solución a todos los problemas. Toma, aquí está, nos vamos de vacaciones. Entonces yo le decía a esta chica, a ver, váyanse de vacaciones, a ver cómo al tercer día les inician un sumario por abandono del puesto. Es que no, es que ya tenemos el derecho, es que es nuestro derecho adquirido, es que sí, el derecho del trabajador, que es que sí, pero no es silencio administrativo. O sea, no es que porque yo digo, me tengo que ir, ya me fui y hay silencio. O sea, cuidado con eso. Entonces yo a esta chica le decía, oiga, en 3 días les inician sumario a todos, porque no se genera ningún efecto. La autoridad administrativa tiene una potestad. Grábense eso. Yo sé que a quienes estamos en el servicio público nos caen recontra mal las potestades administrativas. Nos caen mal porque nuestros superiores, los que tienen esa potestad, pueden hacer eso, de suspender por cuestión de servicio las vacaciones, por emergencia, por no dejar desatendido el servicio. ¿Lo pueden hacer? Sí. Así como crean puestos, suprimen puestos, eliminan puestos, es una potestad pública. Entonces, en este caso, que ellos querían reclamar un silencio administrativo, no se les generaba el silencio administrativo. Y más bien yo les decía, donde ustedes dejen el puesto, mis bonitos, al cuarto día les están armando un sumario y les están diciendo, chao. Es que tenemos el silencio administrativo a nuestro favor. No hay tal. No hay tal. Es que es mi derecho. Sí, yo sé que es tu derecho, pero en este momento hay una disposición de una potestad administrativa que tiene la máxima autoridad de la entidad que dice, de momento se quedan suspendidas las vacaciones, así que no es porque yo presento mi solicitud y no me contestan en 30 días desde genera el silencio. No, no hay tal. Ustedes piensen siempre qué derecho se genera. Y esto es muy común en el servicio público. También para quienes están en talento humano, otra que nos encanta, porque es así, nos encanta como servidores públicos. Me quiero desvincular. Ya, bueno, chévere, ya te vamos a contestar tu pedido de desvinculación, pero tenemos que ver si hay presupuesto, si es que hay plan de desvinculación, si es que te podemos indemnizar.
Vos presentas el pedido, pero tenemos que esperar a que haya un plan de desvinculación. Pero si uno dice, ya me desvinculé y tengo derecho a la indemnización, no hay tal. Eso tiene que ser expreso. Entonces, también vean ustedes que tenemos otra cara más. Hay cuestiones que la administración pública tiene que pronunciarse de forma expresa. Es decir, si entras al plan de desvinculación y te dicen, estás aprobado el plan de desvinculación, ha de ser porque eso está financiado y te pueden indemnizar. Yo no puedo dar por supuesto que porque yo pido ya me aceptan, ¿sí? Yo he escuchado en estos planes de desvinculación que les dicen, no hay plata. O sea, qué pena, no hay plan de desvinculación. Eso no es obligatorio. Nuevamente pasa a ser una potestad estatal. Entonces, todo lo que tenga que ver con vacaciones, indemnizaciones, ¿qué otra cuestión de talento humano? Traslados administrativos, cambios administrativos, ahí no puede operar el silencio administrativo. A ver, yo soy jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y no voy a decir a qué tribunal me quiero ir porque estamos grabando, pero no voy a decir, después me pasan ahí en el audio a un tribunal vecino mío que tiene la quinta parte de las causas que nosotros manejamos. Entonces voy a pasar la petición y voy a decir que me quiero cambiar. Como el consejo no me va a hacer caso, me va a decir, oiga, o sea, en el contencioso administrativo hacen falta manos para despachar. No me contestan y yo digo en 30 días, yo cojo mis cositas y les digo a los secretarios que hasta son vecinos míos, a los ayudantes, bueno, yo he decidido venir a esta otra judicatura donde hay menos causas, porque hay menos carga. No se genera el silencio administrativo. ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas que yo puedo pedir? Yo puedo pedir piedras también, pero hay muchas cuestiones. La mayor parte de las cuestiones que se ventilan en la administración pública necesitan de una respuesta expresa de la administración. Entonces ahí no va a operar el silencio administrativo, cuando son cuestiones de potestad pública, cuando yo necesito una decisión expresa de la administración pública. Y como les digo, siempre piensen qué derecho se le genera al administrado una vez que no le han contestado dentro del plazo de 30 días. Ahora, la ficción jurídica que se genera como consecuencia del silencio administrativo en el Ecuador, no me voy a meter con más leyes que no sean necesarias, pero el efecto general del silencio administrativo en el Ecuador es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que mi pretensión ha sido aceptada. ¿Y cuál es el otro lío? Que con esa falta de contestación me tengo que ir a impugnar al contencioso administrativo. Ahí viene la otra cuestión. La cuestión de que a veces la gente nos dice, uy, silencio administrativo, ejecute usted mismo. No, aguante. Eso tiene que ser validado por el contencioso administrativo. O sea, no es que usted dice ya silencio administrativo y llegué y aquí me senté y se acabó. No opera así. Este es un caso excepcional el que les voy a contar y que a mí realmente me espanta. O sea, este sí me espanta porque este es un silencio especial que no sé si está en la ley de minería, en la ley ambiental, en alguna de esas. Como ustedes saben, bueno, las empresas mineras regulares son empresas bastante influyentes, han conseguido una reforma legal y han conseguido no sujetarse al Código Orgánico Administrativo, sino manejar su propia normativa, que es eventual. La mayor parte de instituciones maneja el silencio administrativo del COA. ¿Estamos? Entonces, pero este caso es excepcional y verán, este es buenísimo, este es mundial. Resulta ser que se han puesto un silencio administrativo de 5 días. Lo que quiere decir que si la Dirección de Minería no les contesta, o cómo se llama ahora, ARSEN, dice cómo se llama esta Agencia de Regulación y Control Minero, no les contesta, en 5 días se entiende aceptado. Entonces, ¿cuál es la lógica de la gente que está en el medio minero? Dicen que para ellos los permisos de estos son indispensables porque hay inversión extranjera, hay esta serie de situaciones, ¿no? De por medio están empresas transnacionales. Entonces, la idea es de que si no les dan los permisos para que ellos puedan abrir caminos
En fin, los permisos ambientales, sobre todo, dicen que las concesiones mineras se demoran y pierden mucho dinero. Entonces ellos aplican su propio silencio administrativo. Si no les contestan en 5 días, ellos ya entran con la maquinaria al lugar de los hechos y se acaba el problema. Eso es desnaturalizar totalmente el silencio y hacen solamente en minería. En el resto de la administración pública no hay cómo hacer eso. Ojo, y ese silencio de 5 días a mí no me cuadra para nada. Porque inclusive el silencio de 30 días que trae el COA y que es aplicable para el 90% de entidades públicas es difícil de cumplir. Hasta los 30 días son difíciles de cumplir por la cantidad de trámites que tienen las instituciones públicas. Por eso es que se demoran. Cuando se expidió el COA, yo sí tenía una esperanza de que le pongan más tiempito, porque hay un silencio especial que no se aplica al resto de la administración pública, sino solamente en lo tributario del SRI. Ellos tienen un silencio como de 120 días. Es una belleza, nunca caen en silencio. Entonces, obviamente es tomando en cuenta la cantidad de trámites que hay. Entonces, los 30 días son muy poco tiempo y por eso la administración no avanza a contestar. Pero la mayor parte de pedidos que le hacen a la administración, por lo general, no tienen sustento. Otro pedido así, este también es buenísimo, este también nos encanta ir al IES. Vamos a suponer que el José Luis, vean, el José Luis así que tiene cara de jovencito, se va al IES. Dice, yo estoy cansado de trabajar, yo mucha cosa, mucha presión, el consejo de la judicatura. No, mucho lío, yo voy a irme al IES a pedirle mi jubilación. Entonces, así solamente viéndole la cara al José Luis, ya decimos, no, no ha de ser, ¿no? No ha de tener los 25 años de aportes, y menos aún la edad. Entonces, claro, uno dice, ya, el José Luis va y dice, no, yo ya estoy cansado. Y ya también estoy cansado del IES, tanto que se escucha tan feo, ¿qué será que llegaré a tener jubilación? No llegaré a tener jubilación, ya de una vez le pido mejor que me jubile. ¿Eso puede operar vía silencio administrativo? No, pues, imagínense, va contra disposición expresa. Entonces, tampoco opera cuando usted tiene una ley específica. Nosotros tenemos la ley de seguridad social. Acuérdese. ¿Y qué nos dice esta ley de seguridad social? Nos dice que si usted quiere acceder al beneficio a su derecho a la jubilación, debe tener determinada edad y determinado número de imposiciones. No es que yo puedo ir este rato y decir, no, o sea, antes de que vaya a quebrar el IES, tanto que se escucha, pediré de una vez mi jubilación. No, porque no cumplo los requisitos. ¿Y dónde están los requisitos? En la ley. Entonces, no puedo soslayar requisitos que están en la ley a pretexto de un silencio administrativo. Imagínense ustedes, eso no puede suceder. Entonces, yo no puedo pedir mi jubilación cuando yo no tengo edad y no le puedo decir al IES que me pague eso. ¿Qué otra cosa más nos encanta pedirle a la administración pública y que no procede silencio? Y hay casos en los cuales ya se ha pronunciado al respecto el Tribunal Contencioso. Este de la jubilación, verán, yo me acuerdo de una señora, y esto porque contaban los abogados del IES en la audiencia. Verán, esta señora, vamos a ponerle la señora Juanita, le vamos a poner. Juanita tenía como 90 años, ya estaba bien viejita, ella sí, lista para jubilarse. Pero el problema de Juanita es que no tenía las imposiciones. Entonces, Juanita decían, bueno, eso decían los abogados en la audiencia, ¿no? Que era ustedes saben que cuando uno, que pasan los años, uno adquiere temas, pues la señora tenía el tema de irse al IES. Y claro, en el IES, tanta paciencia de quienes la atendían, le decían, verá, señora, este rato usted no tiene derecho a acceder a la jubilación, porque si bien tiene 90 años, usted no tiene las aportaciones completas. Acuérdense ustedes que nosotros, para acceder a la jubilación, dos requisitos, las aportaciones y la edad. Entonces, claro, ya por sus años a ella le pedían menos aportaciones, obviamente, pero ella no cumplía las aportaciones. Entonces, si usted no cumple las aportaciones, ¿cómo le dan un silencio administrativo? Entonces, siempre hay un abogado avivato que le había aconsejado a Juanita. Juanita llega al contencioso administrativo con una acción, que ya les voy a contar si es acción o no es acción, pidiendo la ejecución del silencio administrativo porque ella es una ancianita de 90 y tantos años que tiene derecho a la jubilación. Y son estos casos que salen en la tele y todo, y uno dice, sí, pues, ella pobrecita de ley ha de tener. Pues no, la señora no había trabajado toda su vida y claro, tenía aportes la última temporada de su vida,
pero no tenía los 25 años. Creo que le bajaban un poco por el tema de la edad, pero no cumplía las imposiciones. Entonces, si es que no cumple los requisitos legales, le van a decir, no hay silencio administrativo. Y claro, los del IES eran aterrados con este caso, porque este caso hasta salió en la televisión. Y claro, uno ve en la televisión y dice, qué infames, pobre viejita, ¿cómo no le van a dar la jubilación? Pero si es que no cumple con los requisitos legales, usted no puede adquirir nada, y menos beneficiarse de un silencio administrativo diciendo esto, de que usted ya tiene derecho a la jubilación, yo voy, presento, no me contestan y me van a dar la jubilación. No hay tal, señores, o sea, no hay tal. Fíjense ustedes con los ejemplos que les voy dando, cómo no es tan así el tema de que opera el silencio administrativo, este efecto positivo. Acuérdense que el efecto general en el Estado ecuatoriano es un efecto positivo, no negativo, ¿sí? El efecto general es que le acepto yo el silencio administrativo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, de aquí más o menos tengo aquí un cuadrito. Tengo la presentación, de acuerdo a lo que dice el COA, ¿no? Presentación del reclamo, solicitud o pedido. Dirigido a las administraciones públicas, tengo 30 días para resolver. Si es que no hay resolución, se genera el silencio administrativo positivo. Entonces, presento un reclamo, solicitud o pedido, que ahí dice dirigido a las administraciones públicas. Otra cosa que nos encanta a los ecuatorianos es dirigirle el pedido a quien no tiene competencia. Entonces, vamos a preguntarle a quién, pues. Si yo hago mi pedido a una autoridad incompetente, no se genera el silencio administrativo. Entonces, voy a poner el ejemplo del Consejo. Ustedes saben que el representante legal del Consejo de la Judicatura en el Ecuador es el director general del Consejo de la Judicatura. Voy a pedirle que me otorgue un nombramiento a quién. Al financiero, al director financiero que es mi pan. Voy a poner que, como es conocido, y así, o sea, es compadre. No sé quién sea, no, cuidado, cuidado, pues estoy poniendo así el ejemplo de una autoridad incompetente, ¿no? Entonces, así, como somos nosotros, ¿no? Vean que como es conocido, como estaba en el mismo colegio de mi mamá, y, o los tenía los guaguas en el mismo colegio que mis hijos. Entonces voy a hacerle el pedido a él porque él es amigo. Entonces me voy donde el director financiero, que no sé cómo se llame, y le voy a pedir que me otorgue un nombramiento definitivo, porque tengo solamente un nombramiento provisional. Y claro, el director financiero se va a quedar así, oye, ¿y yo qué velas llevo en el entierro? Y a los 30 días viene este ciudadano y presenta una impugnación en el contencioso diciendo que el Consejo de la Judicatura no le contestó a su pedido. Ah, ya, no le contestó, pero se dirigió a una autoridad incompetente. El representante legal, la voz cantante en el Consejo de la Judicatura es el director general. Él es el que da los nombramientos, que dispone de traslado, todo, todo, todo. Tiene sus competencias y sobre todo es el representante legal. Si yo hago mi petición a una autoridad incompetente, pues no opera el silencio administrativo. Y esto lo ha determinado la jurisprudencia. Ojo, esto sí le dice la Corte Nacional, le dice todos los días, o sea, cuidado, no, o sea, toda solicitud que se formule ante una autoridad incompetente no tiene silencio administrativo. Y aquí les doy un tip súper bueno, porque a la gente le encanta presentar reclamos, no frente al director general, porque nadie del común de los mortales sabe que es el director general el representante legal. Seguramente le han de hacer peticiones del presidente del consejo, pero él no tiene la representación legal. No se genera ningún efecto jurídico y obviamente no opera el silencio administrativo. Entonces, eso es importante que tomen en cuenta, que la solicitud, reclamo o pedido tiene que ser dirigido a la autoridad competente, tiene 30 días para resolver. Si no hay resolución, la ley dice que se genera el silencio administrativo. Y claro, como no me otorgó el nombramiento, yo al día 31 voy a estar ahí paradita en el consejo y esperando mi nombramiento. No hay tal cosa. No opera así el silencio administrativo. Voy a tener que tomarme la molestia de ir al contencioso administrativo para presentar mi solicitud de ejecución del silencio administrativo y de acuerdo a eso, que, que el contencioso determine si es que procede o no procede el silencio administrativo. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Nadie. Tenemos un solo comentario. Dice, el ciudadano está en desventaja frente a las potestades del Estado, pues frente a ellas no puede hacer valer su derecho individual frente al aparataje estatal. Parece que esto viola el debido proceso, pues no existe igualdad entre las partes. Sí, sí. O sea, si hay un problema ahí, o sea, en realidad, el tema de las potestades estatales, yo les digo, o sea, a todos nos va a disgustar eso, nos va a disgustar, pero desde el momento en que nosotros vivimos en un estado de derecho y decidimos someternos, ahí es cuando el Estado, por eso es que el Estado crea, suprime, fusiona, elimine. Ustedes han visto la cantidad de empresas públicas eliminadas, fusionadas, los correos, los ferrocarriles, Yachay, hay un montón de gente que se quedó en el desempleo. Y uno dice que injusto, sí, pero llegó el presidente, no el actual, y bueno, el presidente actual también creo que sigue en lo mismo, que decía, no, esto hay que eliminarlo, hay que reducir el tamaño del Estado. Entonces, es una potestad estatal. O sea, sí es una potestad estatal y por eso es que siempre hay que tomar en cuenta que el Estado tiene la sartén por el mango. En estos casos, sí. O sea, cuando es ejercicio de potestades estatales, decidimos someternos a un Estado de Derecho. Y ahí sí es, aguante nomás del Estado cuando quiera suprimir, fusionar. Por eso es que suceden tantas cosas. O sea, sí es problemático. O sea, a nosotros que estamos en el sector público, o sea, sí es complicado para nosotros. Janet Vinuesa, no creo que Janet tenía la mano Ya le activo levantada. Sí. el micrófono, permítame un segundo. Ah, ya. Estimada Janet, si puede activar su micrófono, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta era que escuché al último de su exposición, doctora, era que el silencio administrativo prácticamente se aplicaría a los 30 días, Ujú. de acuerdo al de acuerdo al COA. Ya no está entonces vigente los 15 días, igual aunque se ponga ante autoridad competente. Ya. No, no. Eh, los 15 días ya no están vigentes porque se derogó la ley de modernización con la expedición del COA, ¿ya? Entonces, ya no tenemos 15 días, sino serían 30. Ya no está vigente lo de los 15 días de la ley de modernización. Y como les digo, el COA es lo que aplicamos nosotros de manera subsidiaria dentro del Consejo de la Judicatura. Para la administración pública, Consejo de la Judicatura, aplicamos el Código Orgánico Administrativo. Déjenme ver que aquí me estaban haciendo una corrección de quién nombra. Me estaba diciendo Gregory, el órgano nominador, o sea, quien otorga el nombramiento es el Pleno, no el DG. Ya. Sí, o sea, pero el ejemplo es que nos estamos dirigiendo a una persona equivocada a pedirle que nos dé un nombramiento. Entonces, ese es el ejemplo. Cuando yo me dirijo a quien no tiene competencia, pues simplemente no opera el silencio administrativo. ¿Ya? La idea es que frente a la petición que le presenten a usted, si se dirigen a un órgano que es incompetente, a una persona que es incompetente, no opere el silencio administrativo, así usted se demore lo que se demore. Y claro, el rato que vayan al contencioso, esto se cae. ¿Por qué? Porque le dijeron que dirigió su pedido no a la autoridad competente. Y ya ni siquiera se ve el tema del tiempo, porque no tenía competencia. Entonces, muchas veces las autoridades que no son competentes cogen, como no soy competente, le votan por un lado. Deberían responder, ¿no? Para evitarse cualquier problema. Pero es competente. Me piden un nombramiento en el Ministerio del Trabajo, que les nombren en el Ministerio de Educación. Entonces, como no soy competente, le dejo ahí. Pero claro, eso puede generar que le sigan una acción por silencio administrativo. Pero obviamente, como les digo, el primer parámetro que ve la Corte es el tema de competencia, que se dirige el pedido a la autoridad competente. Ahora sí, José Luis. Ya, hay una pregunta que dice, en contratación pública y específicamente en preguntas sobre el contrato y el administrador, no responde, ¿aplica el silencio administrativo? No aplica el silencio administrativo. De eso hay jurisprudencia, que si quieren yo les comparto después, les envío el banco de casos que tengo. Es una jurisprudencia antigua, pero le sigue aplicando la Corte. También tengo una sentencia un poco más reciente de la Corte. Ya les voy a contar por qué no hay sentencias de la Corte últimamente. En este caso, justamente hay este problema de que los contratistas le piden a la entidad contratante que le extienda el plazo, que le deje sin efecto las multas. ¿Qué más le puede pedir? Que
que revise los problemas estructurales de la obra y no le conteste en 30 días, ¿se genera el silencio administrativo? No, porque existe un contrato de por medio. Y ahí en el contrato está estipulado todo. Todo está completamente detallado en el contrato. Entonces ahí no opera el silencio administrativo. En contratación pública, la Corte lo ha dicho ya varias veces, no opera el silencio administrativo porque está de por medio un contrato público, que es ley para las partes. Entonces imagínense ustedes que, y es que eso también saben hacer los contratistas. Yo suspendí, cuando llegan a juicio uno se entera de estas cosas, ¿no? Oye, ¿y por qué dejó botada la obra? No, doctora, yo no dejé botada la obra. Lo que pasa es que les dije que habían problemas estructurales y que no calzaba en el terreno lo que ellos me mandaron a hacer. Y les dije, no calza. Entonces suspendan los trabajos, ordenen la suspensión de los trabajos. Y el hombre este se fue y dejó ahí, y ni saben, le terminaron unilateralmente el contrato, porque fue votando la obra. Y el hombre decía, no, 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 yo no dejé votada la obra. Yo les dije clarito, que arreglen eso. Pero como ya operó el silencio administrativo a mi favor, yo entendí que ya estaban arreglando. Y de pronto no vienen y me terminan el contrato. ¡Qué horrorosos! No, usted no tenía que abandonar la obra. No tiene que dar por supuesto algo que no se podía dar por supuesto en contratación pública. Entonces, claro, y los contratistas son así. O sea, como todo contratista estudia leyes, también son buenísimos de esos. Entonces, no, doctor, yo sí, yo ya le vi que no calzaba y les dije, ahí les dejo, hasta que arreglen. Y no se creerá que hasta que arreglen ya me terminan el contrato. Qué horrorosos. Y vienen con demanda ahí. Y claro, y uno no se explica por qué dejaron votado. Es que operó el silencio administrativo. Yo, operó el silencio. Y usted dejó votada la obra, sí. Y ahora no quiere que le terminen. No, pero entonces ahí hay un vicio de inicio, pues, del procedimiento. Entonces, ahí, ahí pierden los juicios. Entonces, en contratación pública no opera. Andrés Jacome, por favor. Ya, le voy a activar el audio. Por favor, Andrés, la escuchamos. Buenas noches, doctora. Los tiempos, un gusto escucharle. ¿Qué dice Este, Andrés? ¿Cómo le va, mi doc? Mi doc, una consulta. Usted nos decía que tiene que generarse un derecho para que se active el silencio administrativo. Ahora, mi pregunta es, en el caso de que ya se activa el silencio administrativo, ¿puede haber un derecho de repetición contra los servidores que hubo la omisión? Y mi doc, estoy con mi esposita que es constitucionalista y ella también tiene una pregunta. Ya, a ver, déjeme, primero le contesto a usted que si no me hago bolas. Esa es buena pregunta, porque este amigo mío que pidió el acta de la sesión del pleno, les amenazó con derecho de repetición. Y ahí fue que también se asustaron. Consecuencias legales y derecho de repetición. ¿Cuándo opera la repetición, señores? La repetición opera cuando se ha indemnizado, cuando usted da plata por algo, ¿sí? Entonces, en este caso del acta, ¿qué repetición podía operar? Ninguna, porque no se hizo ningún pago. En la viejita de 93 años que no le dieron la jubilación, supongamos que sí procedía el silencio administrativo. ¿Repetición de qué? A la señora le empiezan a pagar la jubilación nada más. ¿Qué le repiten a usted? Nada. Al que entra al plan de desvinculación y se indigna porque nadie le contesta que no hay plata para el plan de desvinculación. ¿Qué derecho se genera? Nada. ¿Usted mandó a pagar algo? Nada. Entonces, piensen siempre que el derecho, no, la acción de repetición se genera, no, derecho de repetición. El derecho de repetición se genera cuando hay un pago. Si no hay pago, no hay repetición de nada. Entonces, a mí me encantan las demandas de esas que siempre piden. Y derecho de repetición. Pero si todavía no pagamos nada, ¿qué le vamos a estar repitiendo? Y otra buena noticia a favor de los servidores públicos, vea, alejo a los años. La otra buena noticia es que repeticiones en el Ecuador, dositas de lo que yo conozco, y de $10,000 y $30,000 la otra. Es bien difícil que se genere un proceso de repetición, porque no hay una normativa clara, y por silencio, nada que ver. Porque por silencio usted no adquiere platas, por silencio no le pagan nada a usted. Entonces, como usted por silencio no está disponiendo ningún pago, entonces mientras no se disponga ningún pago, no hay silencio administrativo. ¿Ya? No hay derecho de repetición, perdón. A ver, la esposita, Andrés. Se le habilitó nuevamente el audio, Andrés.
Buenas noches, doctora. Mucho gusto. Buenas noches. Retomando el caso de la persona que solicitaba las actas, me vino a la mente la pregunta de si es que este silencio administrativo se podría considerar como una negativa para activar un habeas data. Entiendo que se solicitaba por información personal que tenían en esas actas. Entonces, ¿se puede activar un habeas data y cómo reparación integral solicitar, por ejemplo, se sancione a los servidores públicos que no dieron respuesta? Ya, Esa mira, sería mi pregunta. yo creo que un habeas data sí. ¿Cuál era la desesperación? ¿Por qué era esta amenaza de silencio administrativo? Porque usted tiene 90 días para activar el contencioso, ¿ya? Y este ciudadano estaba destituido. Entonces tiene esos 90 días que en realidad son una espada de Damocles hasta que usted consiga toda la prueba que necesita. Pero usted puede saltarse el habeas data, porque simplemente usted va al contencioso administrativo y les dice, ¿saben qué? Los del consejo no me dieron el acta, denme ustedes a través de un acceso judicial, que lo puede pedir dentro del proceso, porque obviamente este señor, este amigo mío, tenía 2 pedidos presentados ante el consejo. Entonces eso le adjunta a su demanda, y en la demanda dice, hice el intento de conseguir esas actas 2 veces y no me contestaron. Señores del contencioso, denme acceso judicial. Esa es la otra forma, pero también puede ser un habeas data, sino que a veces por el tema del tiempo es que la gente se decanta más bien por pedir un acceso cuando no le contesta la administración. Y esto para cualquier tipo de juicio. Ojo, que uno no sabe cuándo cae y resbala por el contencioso. Si no es usted, su tío, su primo, su sobrino o su vecino, porque todos tenemos problemas con la administración pública. Y todos tenemos este problema de que a veces no nos dan la información. Entonces, lo que usted pide al activar el contencioso es acceso judicial, siempre y cuando usted demuestre que hizo el pedido. Si usted no hizo ningún esfuerzo por conseguir, no se le da acceso judicial. Pero si usted dice, vea, aquí, yo hice el pedido, tengo mi fe de presentación, les dije 2 veces y no me contestaron, ya, eso lo consigue el contencioso administrativo porque puede pedirse un acceso judicial. Y claro, dispone el contencioso y tienen que remitir las actas como sea, antes de la audiencia de juicio, ¿ya? A ver. Gracias, doctora. ¿Continuamos con las preguntas o quiere continuar usted con...? De una Ya. vez continuamos con las preguntas y después continuamos. Es el compañero René Baños. Ya está activado su micrófono, por favor. Buenas noches con todos. Doctora, un gusto, muy complacido de escucharle respecto del tema de silencio administrativo. Tengo una inquietud sobre los ejemplos que ha venido desarrollando. Es que sobre la competencia, me quedó la duda ahí sobre la competencia cuando una solicitud es dirigida a una autoridad que es incompetente dentro respecto del trámite o del pedido específico dentro de una institución. ¿Qué pasa cuando dentro de la institución lo que hace? Ponían el ejemplo de la Dirección General y el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto a sus competencias. Se ingresa un pedido a la Dirección General cuando realmente es el Pleno quien debe contestarla o competente para atender. Sin embargo, dentro de la institución lo que se hace es determinar esto mismo de acuerdo a la normativa interna y dirigirla o trasladarle al área competente para que sea quien dé respuesta. Entonces ahí me quedó a mí ese vacío respecto de que si se hace ese procedimiento y realmente se corre traslado a quien sí es competente y opera posteriormente, si cumple con todos los requisitos, la solicitud de un silencio administrativo, cuando dentro de la institución se ha trasladado a alguien que sí es competente o a la autoridad que sí es competente para atender. Inicialmente ingresado el escrito a la autoridad que no debía contestar o que no fuera competente, ¿no? Esa es mi inquietud. Hay un principio en el COA que no me acuerdo cómo es que se llama, pero es ese principio por el cual si uno presenta una solicitud que, o sea, dentro del Consejo de la Judicatura, vamos a irnos al órgano Consejo de la Judicatura, que está mal dirigido, que no le corresponde al director financiero, sino le corresponde al director de innovación, supongamos. Entonces, claro, internamente hay que trasladar el trámite al competente. Pero ustedes saben que por un tema burocrático eso se demora. Si es que llegasen a pasarse los 30 días, yo creo que sí es un argumento decir que se dirigió
frente a autoridad incompetente y que se hicieron los esfuerzos hasta que llegue la autoridad competente y obviamente esta se demoró en contestar. Lo hizo fuera de los 30 días, ya les cuento qué pasa si contesta fuera de los 30 días. Entonces, yo sí me mantendría en que se dirigió a autoridad incompetente y nosotros hicimos todo lo posible porque llegue a la autoridad que sea competente, pero en el interín se demoró y no se generaría el silencio porque usted mismo se equivocó. O sea, yo sí le diría al administrado que se equivocó. O sea, yo creo que sí podría pasar eso y que no operaría en ese caso el silencio administrativo. O sea, todo dependerá del caso, siempre. Le activamos a Byron González. En este momento, doctora. Byron González, le escuchamos. Ay, Dios mío, justo se fue. Byron, le escuchamos. ¿Por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo tengo una pregunta respecto al tema de las potestades de la administración pública. Por ejemplo, en el tema de los traslados administrativos. Byron. ¿Cómo está? Byron. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Doc. Al respecto del tema de las potestades administrativas me quedó una pequeña duda. O sea, cuando se pide o se solicita un traslado administrativo, generalmente están pidiendo por proteger los funcionarios los derechos de sus hijos, por ejemplo. Un funcionario trabaja lejos del lugar de residencia, por lo tanto no está con sus hijos. Y quiere acercarse a su lugar de residencia, por lo tanto, para estar en unión con la familia, ¿no es cierto? Y el Estado, siendo protector de los derechos de la familia, sobre todo de los menores, no creo que al momento de que se produzca un silencio administrativo, al no contestar la solicitud de traslado, no sé si hay ahí un choque entre la potestad administrativa y el derecho de la familia que está establecido en la Constitución. Ya, es que yo no tengo el derecho a que me den el traslado. O sea, ese es el tema. O sea, yo no tengo el derecho a que me den el traslado. Yo trabajo aquí en el contencioso administrativo de Quito, pero yo nací en Ambato. Yo no tengo familia en Ambato, pero puedo decir sí que me den el traslado y porque yo pido ya me van a dar el traslado administrativo o argumentando. Alguna vez vi una situación en una provincia que esta señora, no voy a decir que le conozcan, se fue a trabajar lejos de donde ella residía y los hijos se quedaron donde ella residía. Obviamente, el Consejo de la Judicatura hace una convocatoria para un concurso. A ver, hay una plaza en La Tacunga. Entonces, si yo participo para La Tacunga, me tocará irme a vivir a La Tacunga. Y claro, cuando ya se van a La Tacunga, dicen lo que pasa es que mis hijos están en Loja y me están separando a mi familia. Pero las reglas se pusieron antes. Entonces, no es mi derecho que a mí me cambien. Sí, mi derecho al trabajo, estar con la familia, que ni sé cuánto. Sí, pero yo acepté participar para esa vacante. Y claro, yo sí he peleado con la gente porque dicen, pero es que yo lo hice porque era el único cargo que había en la República y si no aceptaba eso ya me quitaban del banco de elegibles. Sí, pero usted está participando para eso, no tiene el derecho de que le cambien, o sea, inclusive hacen acciones de protección por eso. Y claro, el tema es que no operaría el silencio administrativo, porque yo no tengo el derecho a que me cambien, ¿sí? Como no tengo el derecho a que me otorguen las vacaciones cuando yo quiera, a que no me den vacancia judicial, sino que yo me quiero ir cuando yo quiera. ¿Qué otra cosa más? O sea, todo eso no es un derecho adquirido, ¿sí? Y nuevamente, cuando uno se sujeta a una potestad pública, el consejo dice, hay la vacante aquí, si es que vos quieres, bien, y si no, ya ni modo. Pero claro, o sea, yo me sujeté a esa vacante que estaba ahí. Por eso le llaman y le dicen, oiga, verá, ya le vamos a sacar ¿cómo se llama? Del banco de elegibles. O vienen o ya le sacamos. Y uno dice, no, me iré nomás. Claro, pues que ha sido peligroso allá. Ni sabe, ha sido duro trabajar ahí, lejos de la familia, y mis guaguas se enferman, y dice que sí. O sea, qué pena, pero ya optaron por eso, entonces no podrían, ellos no tendrían el derecho a cambiarse, es mi criterio, salvo que inicien alguna acción de protección, que a veces los jueces constitucionales son a veces bien dadivosos, pero si uno ya optó por ahí, uno tiene que quedarse ahí. Si no, pregunten a algunos de los que están en el último concurso, que ustedes ven que son jueces de instancia. Dicen, ¿y para qué diablos quiere cambiarse el juez de instancia? A semejante judicatura que les van a dar. Y es el tema de radicarse en Quito, porque sus familias están en Quito. Un par de casos he escuchado de esos, porque uno dice, ¿cómo así quiere cambiar?
es que es por estar cerca de la familia, pero claro, ellos se sujetaron a irse fuera de Quito y ahora que hay esta opción de estos nuevos juzgados que se van a abrir, claro, participan para tratar de volver a Quito, porque saben que la plaza es aquí. Entonces uno se sujeta a eso, uno acepta la disposición del Estado. Si uno quiere, ya ni modo, tiene que sujetarse. Andrés. Ya está activado tu micrófono, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, queridos compañeros. Un gusto compartir este espacio. Doctora, ¿qué sucede con las peticiones que son reiterativas? Es decir, con el ciudadano que solicitó 2 veces, tres veces. Las 2 primeras ya le negaron. En la tercera no se le contestó dentro de tiempo. Entendería que podría operar un silencio administrativo positivo siempre y cuando tenga el derecho, porque si no tiene derecho de todas formas y por falta de requisitos, por decir, y no se le contestó, ¿cuál sería la resolución del caso, doctora? Muchas gracias. Ya. Andrés, usted trae a colación, ahora que estamos hablando de pobrecitos ciudadanos, también son sapos, pues. Eso hacen, están pide y pide y pide y pide hasta que la administración caiga en una de esas. Yo he tenido alumnos que me sabían contar y me decían, ya, esto ya, estar contestando esto, y el jefe me dice que conteste y conteste y conteste. Y claro, el ciudadano está ahí hasta hacerle caer los 30 días. Y están 1, 2, 3 veces. Y ya en una de esas, ya sabes, usted no es el único trámite que tengo que atender, pues. O sea, tengo tanto que hacer que ya tengo el formato. Yo me acuerdo que una alumna me decía, ya tengo el formato de contestación porque ya me tiene hasta la coronilla. Y claro, y esta chica salió de esta institución pública que era la encargada de contestarle al ciudadano y resulta que cayeron en los 30 días de silencio administrativo. ¿Y qué era lo que buscaban? Irse al contencioso. Pero en el contencioso, si es que no tiene sustento la petición, pues simplemente no se le da paso. Eso nomás es todo. Y claro, hay veces que la administración mismo llega con, vea, ya le contesté 3 veces antes. Y ya en este ya no le contestamos porque ya esta persona sabía que no le íbamos a dar paso a esto. Pero ya, ni modo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo contar? Cuando se expidió el Código Orgánico Administrativo, yo creo que la gente vio la solución a todos los problemas, aun cuando el silencio administrativo sí existía en la Ley de Modernización, y ya lo teníamos desde el año 1992. Yo creo que la gente vio la solución a todos sus problemas. No sé por qué se alocaron con el silencio administrativo después de la expedición del COA, pero siempre hay que ir dando lecciones a la gente para que no abusen del silencio administrativo. Y cuando ya empezaron a perder las acciones en el contencioso, esto ya se ha calmado y ya no es como era al principio de la expedición. Les voy a contar, igual les voy a compartir después la base de casos de lo que he ido recopilando, de lo que voy viendo en el contencioso. Pero este es un caso de la vida real y este me tocó a mí, para que ustedes vean lo que piden por silencio administrativo. Este era un contratista y era un señor que quería hacer no es conjunto habitacional, bueno, póngale como conjunto, pero era como de 3 etapas, en una zona de altísima plusvalía en la ciudad de Quito. Y total, que pide el permiso para la primera etapa, y le dan el permiso para la primera etapa, y construye la primera etapa. Para la segunda etapa, se endeuda, porque ese era el problema, que él seguía sacando, ustedes saben que los contratistas van sacando créditos, y claro, una vez que venden las casas, ya recuperan la inversión, digámoslo así. Entonces, este señor, para la segunda etapa, pide un crédito, y ni saben lo que le hace. Le cambian de dirección la calle. No conozco el sitio, pero tengo ganas de ir a conocer. Entonces, claro, el hombre decía, si me cambian la dirección de la calle, ya no tengo la misma plusvalía que tendría la segunda etapa de este conjunto que él armaba. Entonces el municipio le hace un problema y le dice, no hermano, definitivamente es una zona que se congestiona bastante y esa es una potestad del Estado. El que cambie la dirección de la vía es una potestad estatal. Ustedes han visto cómo está el tráfico últimamente, ¿no? Con lo que nos abren las calles y todo lo demás. Es una potestad estatal que nos pongan los contraflujos y todas esas cosas. Sí. Y asimismo que le cambien la dirección de la calle, que era una potestad estatal. Y entiendo que esa zona todavía no era así tan poblada. Entonces, claro, cuando él hace los planos y pide los permisos, le dicen, sí, la dirección de la calle va a ser así.
Y el rato que él empieza a construir ya la segunda etapa de su conjunto, de su proyecto habitacional, le cambian la dirección de la calle. No se creerán que por silencio administrativo pide que le cambien la dirección de la calle. Entonces, ¿cuál era la pretensión? Fíjense ustedes lo que este señor pedía. Y claro, todo esto lo decía en la demanda, pues que les cuento con santo y seña. Entonces, claro, eran 3 etapas. Logra construir la primera, la segunda no pudo construir porque le cambiaron la vía y eso ya no le generaba plusvalía, ya se le dañaban los planos, qué sé yo. Y obviamente la tercera etapa tampoco llegó a construir. Entonces el señor va al municipio y le dicen, verá, señores del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, primerito, me cambian la dirección de esa vía, porque me están fregando mi proyecto habilitacional y yo, María del Carmen, digo que me cambien la dirección de la vía. Ni qué me importa el flujo de carros ni el tráfico, a mí me importa mi negocio, punto. Que me cambien el flujo. Después les decía, como ustedes tuvieron la culpa de que yo no construya la segunda y la tercera etapa de mi proyecto habitacional y yo me endeudé, me van a tener que pagar por el proyecto habitacional. Era una millonada, ¿ya? Eso, ¿y qué más era lo que pedía? Y daños y perjuicios, lo que era, vía silencio administrativo. Obviamente ahí no opera el silencio administrativo. O sea, primero yo no, porque yo diga no me van a cambiar la dirección de la calle. Entonces, ni tampoco porque cambiaron la dirección de la dichosa calle, se puede demostrar que yo dejé de percibir X cantidad de dinero por lo que yo tenía proyectado, que eran la segunda y tercera etapa del conjunto habitacional. Y menos aún, tenía yo derecho a que me paguen daños y perjuicios. Ojo, por eso es que, volviendo a la pregunta de Andrés, de Andrés Jacome, si es que podría generarse un derecho de repetición, no. Porque también la Corte ha ido manifestando que respecto de indemnizaciones de daños y perjuicios, eso no procede vía silencio, porque eso tiene que ser establecido el daño frente al juez y el juez tiene que ordenar la cuantificación del daño. Si no, este señor vino con una millonada que pedía $1,500,000 por eso. O sea, él mismo se hizo su cuantificación, él mismo presentó su peritaje y dijo, mi daño es tanto. Sí, imagínense lo que sería aceptar eso vía silencio administrativo. ¿Cómo así? Entonces, claro, ahí hay una obra también interesante del doctor Patricio Secaira, que es juez en la Corte Nacional, y él dice, indemnización, hermano, no puedes pedir vía silencio administrativo, porque el daño tiene que ser demostrado, y la cuantificación del daño le corresponde no a vos como ciudadano, sino que te corresponde probarlo, y una vez que lo pruebas, el juez contencioso te va a indemnizar por ese daño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les pidan platas, no opera silencio administrativo. También les puedo compartir con autorización del autor, porque ya el libro está agotado, respecto de cuándo no operaría el silencio administrativo de acuerdo con el doctor Secaera, ¿ya? Y él pone una de esas condiciones, que no podría operar la indemnización de daños y perjuicios. Y les voy a contar, porque esto es muy común que la gente pida a la administración daños y perjuicios. Ustedes, igual que yo, han vivido esos traumáticos momentos de los paros nacionales, ¿no es cierto? El segundo no fue tan traumático como el primero, será que ya estábamos de callo, ¿no? Pero el primero, acuérdense que había gente hasta que se caía de los puentes, así hubo cosas bien turras, ¿no? Entonces uno de estos ciudadanos, este caso lo conozco también, que uno de estos ciudadanos que en medio del lío ahí por San Roque y todo lo demás, se cae del puente de San Roque. Entonces, no me acuerdo si es puente o algo así. Por el mercado, ¿se acuerdan que uno se cayó? Entonces se cayó, se golpeó y todo lo demás. Entonces, ¿cuál ha sido el detalle de este ciudadano que tenía algún tipo de discapacidad? Pero vivía recontra al norte y no sabemos qué hacía él. Ya, primer detalle. Entonces, a este ciudadano se le ocurre pedir una indemnización. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de cuidarle en el momento en el que hubo el paro. Y nada, pues por culpa del Estado me caí. Entonces, claro, él va y pide una indemnización al Ministerio de Gobierno, que está a cargo de la Policía Nacional, que es la que supuestamente en esos momentos tenía que cuidarnos, ¿no es cierto? Y nada, pide la indemnización y no le contestaron. Creo que vieron y dijeron, ay, señor, está pidiendo, no hay lugar a la indemnización. Pasaron los 30 días y obviamente el señor se está yendo con una demanda, bueno, ya les voy a contar si es demanda o no, con una acción de silencio administrativo. Entonces, bueno, esta sí les puedo contar porque
Tal vez eso lo judicialice un amigo mío que fue abogado mío, entonces no conozco ese tipo de casos porque fue mi abogado. Entonces, pero imagínense, ahí no procedería el silencio. Definitivamente no. O sea, yo no puedo ir y pedir una indemnización y decir que como no me contestaron, ya me tienen que pagar. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes vean que piden platas, que piden reparaciones, que piden lo que quiera que sea, eso no procede definitivamente. Verán, este otro caso, y hace añazos, ya le perdí el rastro de la sentencia, pero esta es de las primeras que tuvimos de silencio administrativo. Verán, este señor tenía una discapacidad. ¿Y se acuerdan ustedes que, bueno, hasta ahora, ¿no es cierto? Pues, ya, no sé cómo está la situación de la importación de los autos importados para personas con discapacidad. A este señor le hicieron un lío terrible, terrible, terrible por importarle un vehículo para discapacitar. Él tuvo un accidente de trabajo súper fuerte porque él se cayó en una avioneta en el oriente. Él trabajaba en una transnacional y la transnacional no está con tonteras. Un señor joven le jubiló. Obviamente él tenía un seguro internacional y todas estas cosas. Y el señor joven todavía, un hombre muy inteligente, decide estudiar en la Universidad Católica una carrera. Porque ya le jubilaron, pues él tenía un problema de movilidad. Él usaba muletas cuando yo le conocí, porque él iba a la corte, cuando yo trabajaba en la corte. Entonces, resulta que ¿cuál fue la historia de este señor? Que dice que estaba friega y friega y friega que le ayuden con la importación del vehículo por su situación de salud. Y total que no le ayudaban, no le ayudaban, no le ayudaban. Y él ya empezaba clases. Entonces, él hizo lo que cualquiera de nosotros haría, coger un bus. Pero en esas circunstancias, ustedes saben la aplastada que nos pegan en un bus. Imagínense ustedes subirse con el problema de movilidad de este señor, ¿no? Con las muletas que él usaba y que no eran temporales. O sea, él tenía un problema serio porque se fregó la cadera en el accidente que tuvo. Entonces, imagínense, se sube al bus y ni saben lo que pasó. Se cayó a la bajada. Y claro, ¿cómo se cayó? Se cayó sentado. ¿Y qué se fregó más? Nuevamente la columna. Entonces, claro, imagínense, nuevamente los tratamientos, los gastos, las cosas. Y él decía, todo por culpa de que no me importaron a tiempo el carro, que yo hubiera podido ir en el carro y no me pasaba este accidente y no me empeoraba. Entonces, fue ahí también tienen el ejemplo de autoridad incompetente, fue a la presidencia de la República a pedir una indemnización de $1 millón. ¿Se dan cuenta? Entonces, el daño hay, el agravio hay, pero no era la forma el silencio administrativo. No era la forma el silencio administrativo. Yo pienso que tal vez yo hubiera hecho una reclamación pidiendo que responda el director del CONADIS o quien haya sido el negligente, alguna cosa así. Pero él se va a la presidencia de la República. Ojo, primer punto, autoridad incompetente, porque el presidente de la República, ¿qué velas llevaba en ese entierro? Ninguna, porque no era el encargado de importar los vehículos. La lógica de él era, pero si el presidente les manda a todos. No, usted tiene que dirigirse a la autoridad que es competente, porque obviamente esa es la que le va a poder contestar por qué no pudo usted importar rápido su vehículo. Y obviamente, si usted quiere una reparación, tendría que iniciar un juicio contencioso administrativo y no era de pedir no más del $1 millón. Entonces, imagínense ustedes, el siguiente cuento, pedir el $1 millón del presidente de la República. Adivinen qué hicieron. No le contestaron. Entonces, obviamente, por eso llegó el silencio administrativo. Entonces, claro, en el momento en el que ya llegaban a las audiencias, ya contaban, es que imagínense, $1 millón. Le pasó el fulano, al mengano, al diferencejo, al de más acá, y nadie contestó. Pasaron los 30 días y por eso llegó el juicio al contencioso. Y obviamente se le negó. Y esto fue ratificado por la Corte porque se le decía, a ver, primero, autoridad competente. Y segundo, usted tiene que probar el daño que sufrió. No es que porque usted dice que esto le costó $1 millón, tengamos que pagarle $1 millón. Entonces le negaron, diciéndole que tampoco podía pagarse, y ahí la Corte utilizó una palabra que era un valor desproporcionado. Entonces, claro, uno tiene que probar el agravio. Entonces, claro, este señor usted le veía con su problema de movilidad y todo lo demás, pero tiene que probarlo. Entonces, usted no se puede beneficiar de un silencio administrativo así. Con el simple pedido no se beneficia el silencio administrativo para lograr el pago de una indemnización, sino que usted tiene que probarlo. Y para eso es otro tipo de juicio. Ahora, yo les decía que si será juicio, no será juicio, ¿qué será todo el silencio administrativo? ¿Cuál es el otro problema? Verán, cuando se expidió
el Código Orgánico General de Procesos, dentro de las acciones en el proceso contencioso administrativo, estaba el silencio administrativo como acción. Es decir, que usted presenta una demanda, ¿ya? Usted acciona, usted formula una pretensión, presenta una demanda básicamente. Cuando se expide el COA, el legislador dice, no, esto no es una acción, esto no hay que presentar una demanda. Simplemente hay que pedirle al contencioso administrativo que ejecute que ejecute el silencio administrativo positivo que ha operado a favor del ciudadano. Entonces, con esto, ¿qué pasaba? Que al contencioso usted ya no llega con demanda, ya no llega usted para actuar pruebas, ya la entidad demandada ya solamente señala casillero judicial y ahí murió de amores nada más, y ya no hay expediente, ya no tiene que justificar absolutamente nada, porque simplemente presentan el requerimiento, ¿qué se llamará? Requerimiento, porque ni siquiera no es una demanda. Le hacen en forma de demanda, pero no es demanda. Y nada, se le cita a la contraparte y se le llama audiencia. Y claro, el uno dice, operó el silencio, y vea, yo tengo mis pruebas aquí de que operó el silencio. Y la administración viene a contestar en la audiencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que se emite al final? Que es de lo otro problema del silencio administrativo. Ustedes que me estaban diciendo que cómo se viola la tutela judicial efectiva, Dios mío. Ya, pero verán que eso es del legislador. Eso ya es idea del legislador. Ahí sí échenle la culpa a la Asamblea Nacional. Entonces, al final, usted se queda feliz porque obtuvo un silencio administrativo positivo. Y dice, qué chévere. ¿Qué es lo que tiene del contencioso? ¿Tiene una sentencia? No tiene sentencia, porque usted no presentó demanda, porque la ley le dice que no se presenta demanda, sino que usted pide solamente la ejecución. Entonces, como usted pide la ejecución, como no hay demanda, como no hay prueba, como no hay contestación, el contencioso lo que dicta es un auto. Y yo les digo, si a veces una sentencia es difícil de hacer cumplir, ¿cómo le harás cumplir un auto? O sea, no sé, no sé cómo se logrará hacer cumplir un auto que acepte el silencio administrativo. Ese es el otro problema, que ya no es sentencia. Ustedes van a ver en los casos que les voy a compartir, que ya después le pasaré a José Luis, ustedes van a ver que habían sentencias antes de la expedición del COA. Ahora ya solamente hay autos. Y yo digo, ¿y cómo le hacemos cumplir los autos a la entidad pública? Esa es una cuestión que yo no sé. Ese es un capítulo olvidado por parte del legislador. Entonces, usted se jala un proceso contencioso administrativo, obtiene una respuesta favorable, dicen que ha operado el silencio administrativo a su favor. ¿Y cómo le hace para ejecutar? Con la sentencia se le puede ordenar a la autoridad multa compulsiva, se le puede amenazar con la fiscalía. Algún mecanismo hay de ejecución. Pero, ¿y acá? ¿Cómo le hacemos? Si es un auto, no es una sentencia. ¿Qué fuerza tiene? Tenaz, no, tenaz. Y eso viene del sistema legal. Yo no sé si exprofesamente querían que no funcione, porque así no funciona. A ver, y ahora sí, el caso que siempre me pregunta. ¿Y cuándo sí opera el silencio administrativo? Porque usted viene y nos cuenta todos los casos en los que no opera. Y ahora sí, cuente bonita que sí opere. A ver, esto les voy a contar. Este es otro caso de la vida real y que también está en el banco de casos que les voy a compartir. Verán, este señor era servidor, no me importa en la institución, en Petroecuador, ¿ya? Hacen un concurso de méritos de oposición, un gran concurso de méritos de oposición, porque salieron como 200 funcionarios y dicen necesitamos llenar esas 200 vacantes. Entonces, resulta ser que, esto en la época del gobierno anterior, entonces, resulta ser que llega este gerente y dice, bueno, saca los 200, viene el nuevo gerente y contrata 200 más, ¿ya? ¿Dónde quedó la optimización del talento humano? En cero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hacen todo el show, ¿no? Que los méritos, es decir, la carpeta, los posgrados, la experiencia profesional, todo eso, y la oposición, que es el examen. Entonces, este ciudadano gana. Y en la página web de la entidad, fulanito de tal, especialista en contratación pública, ni sé qué cosa era, ¿ya? Y él gana el concurso. O sea, definitivamente él gana. Estaba en la página web, le dicen usted es el que tiene el mejor puntaje. Obviamente, en ese caso él sí tenía un derecho, porque a él le dieron los resultados. Y los resultados eran públicos, de que él era el ganador
y de que tenían que extenderle el nombramiento. Entonces lo único que esperaba es que le extiendan el nombramiento porque él ya era más que ganador de esto. Y a algunos de ellos les pasó lo mismo. Ya estaban en la página web y ni saben, cambian de gerente. Y se enteró el presidente. Y al presidente dicen las malas lenguas que no le gustó porque empezaron a darle prensazos. Vean que sacan, desvinculan tanta gente para meter de nuevo más gente, ni sé qué. Entonces, al parecer, el presidente de la República le dice, oye, no vale que hagas esto. Cambian de gerente y el nuevo gerente no dio nombramiento a nadie. Y mientras tanto, nos quedamos como declarados ganadores del concurso de méritos de oposición con la mejor calificación. Había partida presupuestaria, porque eso sí, ya tenían partida presupuestaria asignada, todo bonito. Lo único que faltó es que le diga, venga mi bonito, firme aquí y mañana empieza el cargo. No hicieron eso, pero tenía el derecho adquirido. Claro que tenía el derecho adquirido. En ese caso sí operaba el silencio administrativo. En ese caso sí operaba, o sea, sin lugar a dudas, porque él ya fue declarado ganador del concurso de méritos de oposición. Le dijeron, tú ganaste. O sea, y todavía más era publicada en la web, así con la partida 000351. O sea, estaban hasta, ¿cómo se llama? Hasta presupuestados los cargos, o sea, todo estaba listo. Y ni saben, no les nombraron. Y claro, en ese caso, yo creo que sí operaba el silencio administrativo. Pero ¿qué le pasó a él? Él tuvo mala suerte, ¿saben qué? Él presenta justo en el interín entre que se cambiaba la ley de modernización con el COA. Entonces ahí hizo todo un champús y ahí el contencioso se fue por la tangente y le negaron. Pero en minoría sí le aceptó. Hay un voto salvado ahí que yo me hubiera adherido porque me parece que ahí sí operaba el silencio administrativo, porque él sí tenía un derecho. Entonces, por eso les digo, cuando les hagan una petición, un reclamo, una solicitud, vean cuál es el derecho que se genera. Ahora, este señor obviamente tenía el derecho. Pasaron los 30 días y ¿qué le tocó? Irse al contencioso para poder demandar. Y esperar que el contencioso diga que en efecto operó el silencio administrativo para que le den el cargo. Entonces uno como que se queda así como que, híjole, más lo que se demoró este pobre cristiano y no le dieron el cargo, ¿ya? Entonces fíjense ustedes cómo no respecto de todo opera el silencio administrativo y el efecto es positivo. Ahora, la otra cosa que yo les quería contar es qué necesito para ejecutar ese silencio. Porque otra pregunta que a mí me hacen casi a diario es, para del Carmen me dijeron que va a operar el silencio administrativo, que ni sé qué, porque dejamos aquí había un montón de trámites y ya no contesté, ya no avancé, ya me fregué, ya mi jefe me va a votar, me va a sancionar, ya se ven, pero ya derecho de repetición es nada, ya se ven, pero ya en la horca se ven ya todos. Y yo le digo, bueno, ya. Si vienen y te insisten que hay silencio administrativo, diles que hagan valer sus derechos en el contencioso administrativo. Entonces, fíjense que es una molestia para el ciudadano porque ni siquiera puede ejecutar directamente el silencio ante la administración pública, sino que tiene que irse al contencioso administrativo. Lo que implica una molestia porque es tiempo, son recursos, hasta que el contencioso administrativo, con el cerro de casos que tenemos, logre conocer su petición de silencio administrativo. ¿Qué más le encanta a la gente presentar? Este es uno de los casos que más complicado. No, espérense, antes de olvidar. Este caso de la vida real, pero que no irán a contar, por favor. Yo no sé qué bronca hubo entre la Contraloría General del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿ya? Había un relajo en algún momento de que no les estaban afiliando a los servidores públicos. Entonces, es una controversia entre dos instituciones del Estado. Entonces, claro, los servidores, los trabajadores, empezaron a presentar las denuncias en el IES. Y el IES, ni tonto ni perezoso, le dijo, oye, Contraloría, ¿qué fue que no les has afiliado a los bonitos? Y claro, la Contraloría hace algún pedido, no sé, fue una omisión, les pidió más plazo al IES, qué sé yo. Y el IES no le contestó. 30 días, ¿opera el silencio administrativo? No opera. Porque el caso que yo les estoy poniendo de ejemplo es entre dos instituciones del Estado. Y entre dos instituciones del Estado no opera el silencio administrativo. ¿Saben por qué? Porque el silencio administrativo es una garantía a favor del ciudadano de carne y hueso, para que le contesten sus requerimientos, sus pedidos, para que la administración le atienda, en pocas palabras. Pero
resulta ser que en este caso específico no opera. Entre instituciones públicas no opera el silencio administrativo. Hay instituciones que viven peleándose. A mí me encanta verles desde el sistema educativo. Esas son chéveres, verán. Se pelean, pero entre la dirección provincial, entre la junta distrital, entre ni sé qué, es que no me da la información. Voy a ejecutar el silencio administrativo en contra de la junta distrital de ni sé qué vaina. No, se está dentro de la misma institución pública. No opera el silencio administrativo. Otra en donde no les gusta darse información es en todo lo que es hidrocarburífero. Entonces también se matan. Ellos tampoco se dan información, tienen un celo de los unos con los otros y nunca se dan información. Voy a decirles que opera el silencio administrativo. No opera entre dos instituciones del Estado, porque es una garantía a favor del administrado. Es decir, cuando yo como ciudadana pido algo y no me contestan, potencialmente podría haber silencio administrativo. Pero entre dos instituciones del Estado no opera el silencio administrativo. Ojo, y la Contraloría versus el IES no contarán, pero no se les aceptó porque son dos instituciones del Estado peleándose. Y claro, o sea, la facilidad tiene que ser para el ciudadano, no para las instituciones del Estado. Ahora, ¿cuál es otra que suele pasar? Suele pasar que ya se indignaron, ya operó el silencio administrativo, ya se fregó, ni modo, ya operó el silencio administrativo a los 30 días. Y nosotros como somos vivísimos, a los 40 días le contestamos y le decimos que no tiene derecho. Ahí el COA dice que ya, la decisión posterior, o sea, si es que se generó el efecto positivo del silencio administrativo, positivo, y usted a los 45 días contesta de manera positiva, sí se genera un efecto, porque a la larga usted está ratificando lo que se generó por el silencio positivo. Pero si usted está a los 45 días niega, eso no tiene valor, porque el ciudadano podría activar el silencio administrativo. ¿En cuánto tiempo? Ese es otro relajo, porque es otro de los capítulos que se le olvidó al legislador en el COGEP. Cuando nos reformó el COGEP también nos hizo el favor de olvidarse del tiempo. Yo creo que operaría en 5 años. Yo creo, ese es mi criterio. Porque la norma del COGEP en el 306 le dice, para no decirles de memoria, establece, para hablar con más propiedad. 306, ¿dónde está? A ver, ¿cuál es? No, el 300. No sé cuál es, déjenme ver. A ver. Vean, o sea, es un chance forzado, pero ¿qué más nos queda si no irnos con esta norma del 326, numeral 3? En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. Y es lo que jurisprudencialmente se manejaban, los 5 años. Cuando inicialmente se expidió el COGEP, se establecieron 5 años. Pero cuando se reformó y dejó el silencio administrativo de ser acción, o sea, de tener ese chance de presentar demanda, ahí el legislador se olvidó de ponerle tiempo. Pero como la norma del 306, numeral 3, dice, y otras de competencia de la jurisdicción, yo creo que son 5 años. Yo pensaría que son 5 años, ¿sí? Para poder pedir un silencio administrativo. Entonces, ese también es el otro problema que tenemos, porque hay bastante inseguridad jurídica, porque no sabemos también en qué tiempo mismo poner. Mi criterio son 5 años, porque la norma le dice, y otros de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro, como se trata de silencio, obviamente estaríamos dentro de ese tiempo. Ahora, esta ficción que le llaman, este silencio, este efecto positivo del silencio administrativo, déjenme aquí. Yo les decía que hay un efecto negativo y un efecto positivo. El legislador ecuatoriano ha puesto como regla general el efecto positivo. Es decir, que se entiende que la solicitud, pedido, reclamo ha sido favorable al ciudadano. Entonces, fíjense ustedes aquí. En el caso del silencio administrativo positivo, su eficacia es más intensa.
puesto que es ex lege, se producen todos los efectos jurídicos de un acto administrativo estimatorio, es decir, de un acto expreso aceptando. De modo que la actitud silente de la administración pública implica un acto presunto favorable o declaratorio de derechos. Por eso es que les digo, siempre piensen atrás de ese pedido qué derecho se genera, qué declaración de derechos se genera, ¿sí? Siempre piensen esto, de que este acto presunto favorable, ¿qué derecho le está generando al ciudadano? ¿Qué derecho se le genera por pedir el acta de la sesión del Pleno del Consejo? Ninguna, o sea, no se le genera ningún derecho. Entonces, fíjense ustedes cómo los ciudadanos piden constantemente un montón de cosas. Ahora, el doctor Secaira manifiesta que el silencio administrativo es entonces la falta de pronunciamiento de los poderes públicos respecto de las solicitudes o reclamos formulados por los administrados. Entonces, siempre ustedes piensen que estas solicitudes de reclamos tienen que ser realizadas conforme a derecho, porque también el Código Orgánico Administrativo y la jurisprudencia de la Corte ha manifestado que no operaría el silencio si es que hay algún vicio de nulidad. Es decir, que la petición que yo pido sea contraria a derecho. Lo que yo les decía, si es que pido la jubilación, si es que José Luis pide la jubilación, es una petición contraria a derecho, porque ahí claramente en la Ley de Seguridad Social está establecido cuándo nosotros accedemos al silencio, al derecho a la jubilación. Entonces, obviamente, lo que debemos tener cuidado es que esta solicitud o reclamo sea conforme a derecho y me genere un derecho, ¿ya? Continúa el profesor Secaira en que se sostiene también que existe silencio administrativo cuando existiendo un pronunciamiento de la administración pública es de tal manera ambiguo que no permite determinar con precisión si la decisión es positiva o negativa a los intereses del sujeto pasivo del procedimiento administrativo. Entonces, acá hay otro detalle que es bien alhaja. Este también a mí me encanta, porque muchas veces la administración pública, sobre todo en entidades así que son súper técnicas, o sea, pónganse así, Larcotel, esas entidades así que son súper, hiper técnicas, esas son bien alhajas. Esas le hacen contestar cualquier reclamo, cualquier solicitud, al técnico más técnico y más especialista para que el ciudadano no entienda nada. Y claro, ahí también el doctor Secaira dice que cuando se le da una respuesta tan ambigua, tan inentendible, entonces obviamente estaríamos frente a un silencio administrativo. Y son esas respuestas que yo les molesto y les digo que es prácticamente siga participando. Porque a veces contestan y dicen, bueno, verá, frente al pedido que usted me ha hecho, no tengo la información aquí, pero estamos haciendo todo lo posible por conseguir la información. No se preocupe. En menos de lo que canta un gallo le vamos a dar la información. Pero esas respuestas que son ambiguas, esas respuestas que no son claras, esas respuestas que le están diciendo que están haciendo el esfuerzo, obviamente podrían generar un silencio administrativo. Y aquí les tengo otro ejemplo. Verán, ¿ustedes se acuerdan de esto de la AGD, nomás impunidad y toda esa vaina? ¿Se acuerdan que empezamos de AGD a UGD a fideicomiso nomás impunidad? Dice, ¿cómo nomás le nombramos a este órgano del Estado? Por último, terminó absorbiendo el Banco Central, creo, ¿ya? Entonces, resulta que un ciudadano de estos a los que les incautaron los bienes, resulta que necesitaba que le den una información, ¿ya? Y claro, era una información de dónde estaban los bienes incautados, algo así era, porque él ya ganó un proceso. No eran los de Isaías, no se preocupe, sino de los tantos que ganaron los juicios. Este ciudadano ya ganó el juicio y lo que necesitaba era que le devuelvan lo que le incautaron, porque créanse que esa entidad ha tenido que devolver un montón de bienes porque hicieron las cosas al apuro y ahí hicieron mal. Entonces resulta ser que este ciudadano ya tenía el derecho adquirido porque él tenía una sentencia, imagínense ustedes. Y lo único que le pedía a esta entidad era, dígame dónde están mis bienes, ¿ya? Entonces, yo creo que sí tenía el derecho que le digan dónde estaban sus bienes. Yo creo que sí. Pero, ¿qué es lo que le contestó a esta entidad en toda su infinita sabiduría? Le hizo un recuento
histórico de cómo fue el feriado bancario, la incautación de los bienes de la empresa, dice qué, ni sé cuánto, por acá, por allá. Eso primero lo tomó la GD, después pasó al fideicomiso, ni sé cómo, después pasó a llamarse ni sé cómo, ni sé cuánto, por acá, por allá, ni sé qué, ni sé cuánto. Y ahora me parece que lo último que yo vi era que estaba a manos del Banco Central. Y el Banco Central tenía bodegas, ha tenido pues bodegas en Guayaquil, y que las bodegas estaban en Guayaquil, el Banco de Fomento, alguno de esos era. Y las bodegas estaban en Guayaquil y no, ni saben, se inundó. Entonces, como se inundó, no tenían la información. Pero estamos haciendo todo lo posible por darle la información de dónde están sus bienes. O sea, tampoco se le puede contestar así. Y eso es lo que dice el doctor Secaira, que esas respuestas ambiguas, que no se entienden, que le dan largas, y claro, era una perorata, pero impresionante, para decirle que se habían inundado las bodegas. Y claro, yo después ya le googleé y en realidad había sido cierto, pues que se le inundaron las bodegas y todo lo demás. Pero ahí no le dio la razón en la corte. Pero yo creo que sí había silencio, porque no era una respuesta entendible ni clara respecto de lo que sucedía con sus bienes a este señor. Y no sé si a la final le habrán terminado devolviendo o no devolviendo, pero en realidad era un tema de inseguridad jurídica, que le den todo el cuento y le digan, ni sabes, no sabemos dónde están tus bienes, porque por lo menos le hubieran dicho, no sabemos dónde está, sino que le daban largas y le contaban toda la historia esta para decirle que ni modo, que están haciendo todo lo posible por conseguir y ojalá algún día consigan. Entonces ahí operaría el silencio porque el ciudadano tiene derecho a que se le conteste de manera clara, entendible, para que no opere el silencio administrativo. Esta parte sí, aunque el libro del doctor Secaira lo diga, en esto sí la Corte es un poco más celosa en cuanto al tema de que le contesten prácticamente en chino. No da mucho paso a decir que sí hay silencio administrativo ahí. ¿Ya? Ahora, déjenme ver esta otra parte. Ya le doy la palabra. Acabo solamente con esta parte y ya les doy la palabra. A ver, para que se produzca el silencio administrativo, el acto presunto que surja de la petición no debe incurrir en las causales de nulidad. Son las causales de nulidad del acto administrativo. ¿Y dónde están estas causales de nulidad? Estas causales de nulidad están en el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 105. Y fíjense ustedes, cuando dice ser contrario a la Constitución o a la ley, con eso ya para qué ponemos más causales, si todo puede ser contrario a la Constitución y la ley. Entonces, lo que les decía, si es que hay un pedido que esté viciado de nulidad, porque no está conforme a derecho, entonces obviamente ahí no procede el silencio administrativo. René Baños. Permítame, ya le activo el audio. Compañero, si puede activar su micrófono, le escuchamos. Sí, tengo una nueva inquietud respecto de lo manifestado en esos últimos minutos por la doctora. Doctora, lo que estoy entendiendo es que prácticamente esta figura conocida como silencio administrativo es una letra muerta en nuestra legislación, toda vez que nos ha comentado de que no se puede ejecutar con fuerza de ley, ya que no se llega a emitir una resolución por parte del Contencioso Administrativo. Lo otro es que inicialmente se entiende que este pedido es, o se le realiza la falta de pronunciamiento dentro de 30 días de una solicitud, del pedido como tal. Pero independientemente de que si proceda o no proceda, el silencio administrativo a la final no termina operando, ¿no es cierto? O sea, no se entiende como solamente opera el silencio administrativo positivo cuando no me respondió la institución pública. Tenga razón o no tenga razón. Entonces, eso. Y caminando hacia el final, donde no se emite una resolución y no se va a poder ejecutar al tener razón el silencio administrativo, esta figura prácticamente no tendría sentido. Eso es lo que yo estoy captando. Sí, o
sea, es bien difícil que se genere el efecto del silencio administrativo positivo, porque fíjese usted, o sea, usted ya tiene una petición que supongamos está conforme a derecho y no le contestaron, le va a tocar el camino de irse al contencioso para que el contencioso determine si es que opera o no opera el silencio. O sea, directamente el problema es que no le puedo hacer ejecutivo dentro de la instancia administrativa. Entonces ahí tengo un problema porque me obligan a litigar. Y yo muchas veces a la gente le digo, vea, espérese a que le contesten, porque a veces es más fácil impugnar algo expreso que el silencio. O sea, yo que todos los días tengo casos de actos administrativos, yo prefiero 1000 veces que vengan con un acto administrativo, porque esa inclusive le da más herramientas, a usted le da hasta más seguridad para poder demandar, porque después de eso se dicta una sentencia. Y la sentencia con medidas coercitivas tienen que ser cumplidas por la entidad administrativa. El problema de aquí es que hasta usted tiene un auto. O sea, el legislador cuando expidió el COA, le bajó de categoría el silencio administrativo. Nosotros cuando recién se expidió el Código Orgánico General de Procesos, le teníamos en categoría de acción contencioso administrativo. O sea, es decir, usted dictaba una sentencia. Usted tenía una sentencia a su favor y que podíamos hacerla ejecutar. Pero después el legislador dijo, no, como solamente es de ejecución, entonces no es acción, entonces, qué pena, no hay sentencia. Y sin sentencia, ¿cómo le hace usted para ejecutarlo? Entonces es un problema legal bastante serio. A ver, acá, me decía Luis Angamarca. Sí. A mi petición me responden sin motivación. Opera el silencio administrativo y si la respuesta debe ser motivada, ¿cuáles son los parámetros de una respuesta motivada? Ya, lo que pasa es que si me responden sin motivación, yo lo que puedo hacer es impugnar. O sea, ya tengo la respuesta. Entonces yo impugno esa respuesta por falta de motivación. Y ya no sería silencio, pues, porque ya me están respondiendo. Y claro, usted me dice, ¿por qué ve que a veces son unas respuestas más carcosas? Claro, no tienen motivación. Básicamente, ¿qué se entiende por motivación? Ventajosamente ya la Corte Constitucional se ha ido separando de su dichoso test de motivación, que era bien difícil de cumplir. Ahora lo que le dice es que para motivar tiene que subsumirse los hechos en el derecho. Es como, yo me acuerdo que el doctor Salgado nos enseñaba así, que, o sea, entran aquí, encajan aquí los hechos en el derecho. Entonces, usted no necesita, primero, un cerro de normas, que es lo que nos encanta. O sea, nos encanta poner 20 normas legales, 10 reglamentarias y unas 30 constitucionales. No, con larguras no. Puede ser una motivación escueta, pero siempre y cuando los hechos empaten con el derecho. Es esto de la subsunción. Es ahora el parámetro que maneja la Corte Constitucional. Entonces, pueden responderle en 2 hojitas, con que le digan, estos son los hechos, y este es del derecho aplicable, y hagan el análisis, esa decisión está motivada. Pero si usted encuentra una decisión, pero esas son una desgracia, recontra carcosas, que a veces hacen en formatos, en eso hay que tener mucho cuidado, hacen en formatos y le ponen los hechos de otra persona y no los suyos. Entonces, ahí obviamente hay falta de motivación porque no empatan los hechos con el derecho. Pero ahí hace usted una impugnación expresa porque ya tiene un acto administrativo. ¿Ya? Y Ketty Gavilanes me dice, en relación a la declaratoria de ganador del concurso, ¿no debe operar cuando se ha ejecutado la acción de personal de nombramiento? No me acuerdo bien el caso, pero él ya estaba declarado ganador, tenía todo, lo único que no tenía es el puesto, pero no creo que le emitieron la acción de personal. Y eso, sí, eso es lo que pedía él, que le emitan la acción de personal, porque había partida, había todo. Lo único es que no le decían, o sea, le declaran ganador y lo único es que no le dan el cargo, no sé si tenía ya nombramiento. Lo único que decía él con el silencio administrativo es, bueno, yo ya tengo el derecho, ahora sí, díganme dónde me siento, prácticamente. Y eso fue lo que nunca les contestaron a estos ciudadanos. Y ahí sí podía operar el silencio administrativo. ¿De acuerdo? Andrés Daste. Ya puedes activar tu micrófono, Andrés. Gracias, doctora. Tenía entendido que es necesario certificar en la institución la falta de respuesta o el ingreso del pedido para reclamar después en lo jurisdiccional. No sé si esto es correcto. Sí, Andrés, eso me estaba olvidando. Los requisitos para que usted pueda activar la sede jurisdiccional.
Verán, es que esto ha sido todo un relajo, Dios mío. El silencio administrativo siempre ha sido un cuento, pero creo que con la ley de modernización había como que más seguridad, verán. Con la ley de modernización sí habían sentencias eventuales, no era lo común, porque obviamente el silencio no tiene que ser lo común. Lo común es que la administración pública se exprese, a veces sin motivación, pero que se exprese, ¿ya? Entonces, eran eventuales, pero usted sí encontraba sentencias de silencio administrativo, que ahora usted no encuentra. ¿Por qué? Porque no se dictan sentencias, se dictan autos. Y ese es el otro problema, señores. ¿Procede o no procede casación? Porque la otra bronca es que si usted tiene una sentencia y el contencioso de manera injusta no le dio la razón, usted puede accionar la casación y se puede ir a la corte porque tiene una sentencia o tiene un auto interlocutorio definitivo. Pero la resolución esta que se toma del silencio administrativo es autodefinitivo. Se le puede tomar como recurrible. Habían jueces en la corte que ni siquiera aceptaban la casación. Entonces ahí moría el silencio administrativo. Otro problema más de que no sea sentencia. Bueno, entonces Andrés me dice qué requisitos se necesitan. Jurisprudencialmente se creó esto de que exista una certificación de parte de la entidad de que operó el silencio administrativo y de que si no le daban la certificación le podían destituir al servidor público. Entonces, por ejemplo, en esos casos yo no hubiera querido ser secretario del Consejo Metropolitano, no hubiera querido ser secretario del Consejo de la Judicatura, porque a ellos eran a los que les molestaban, porque ellos eran los que certificaban si es que operó o no operó el silencio administrativo, eran los secretarios de las entidades. Entonces, imagínense lo que era, que vaya y diga contra los jefes que operó el silencio administrativo. Pero si es que no certificaba, en cambio le destituyen. O sea, era un problemón. Pero en todo caso, existía esto de la certificación. Pero realmente resultaba bastante complicado para quien estaba en las funciones. Como les digo, o sea, a mí me nombran de secretaria del Consejo Metropolitano de Quito, un cargo de absoluta confianza del alcalde. Y yo le voy a poner la espada de Damocles de que hay un silencio administrativo. Así no, o sea, no. Y todo más, yo le digo que él cometió silencio, que él incurrió en silencio administrativo, o el Consejo Metropolitano incurrió en silencio administrativo, porque si no me destituían a mí. Pues, todo un relajo. Entonces eso no estaba funcionando. Entonces ahí a la Corte se le ocurrió pedir una diligencia notarial o un requerimiento judicial para certificar que ha operado el silencio administrativo. Pero todo eso fue superado cuando se expidió el COGEP y el COA. Más que nada el COA. Porque el COA le dice, para zanjar este problema de que el ciudadano, todavía más que ya operó el silencio administrativo a su favor, tenga que estar rogando en la entidad que le certifique, no, o sea, malditos, certifíquenme que operó el silencio administrativo. O sea, después de todo el calvario, de que no le contestaron, usted mismo dice, no, o sea, malo, no tienen alguna amistad ahí para que me ayude a certificar. Entonces, obviamente, ya el legislador dijo, no le voy a dar esa carga adicional al ciudadano, sino que adivinen, se le dio la carga directa a él. Y le dijo, ándate a una notaría y declara juramentadamente que no te contestaron. Entonces, eso también ya se ha ido relajando un poco, porque aquí en Quito sí eran bien estrictos, éramos bien estrictos, ¿no? Que ante notario, ni sé qué. Y claro, pero el ciudadano incurría en más gastos, haciéndole una declaración juramentada. Entonces, ahora sí les dejamos que declaren juramentadamente en la ¿qué será? Que no es demanda. En la petición de ejecución del silencio administrativo, ellos tienen que decir que declaran bajo juramento que no han recibido ninguna respuesta y que por eso el silencio administrativo, el efecto positivo del silencio administrativo ha operado a su favor. Entonces, eso es lo que sucede ahora. Entonces, ¿usted con qué se va al contencioso administrativo? Usted se va con esta pseudoacción que prácticamente todo el mundo le hace como una demanda, ¿ya? Donde tienen que contar con la autoridad que no les contestó y obviamente con el invitado a todo proceso contencioso administrativo que es el Procurador General del Estado, ¿ya? Tienen que presentar la solicitud que presentaron, así con la fe de recepción y todo lo demás, que no les contestaron, y la declaración juramentada de que no les han contestado. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tienen que presentar. Ahora les cuento que habían unos profesores del magisterio. ¿Se acuerdan ustedes que en toda, ustedes, no usted, José Luis, usted es muy joven. Ustedes se acordarán, bueno, y algunos han de ser de mi temporada, de que, no, ya, no sé, creo que ahora nomás creo que no hay los colectores, y no me acuerdo cómo más se llamaban estos que, los de colecturía en los colegios. ¿Se acuerdan que había una colecturía en los colegios? Ya con estos señores me enteré que ya no había colecturía.
y que los de colecturía no habían sabido depender directamente del Ministerio de Educación. No creo que dependían de finanzas. Entonces, se hace una reestructuración y dicen, no, pues, o sea, si trabajan aquí en los colegios, ya no se llamaba colecturía, pero tienen que depender del Ministerio de Educación, pues, el sueldo lo reciben del Ministerio de Educación. Pero a raíz de estos señores yo me enteré que no eran parte del pool del Ministerio de Educación, lo que era absurdo, ¿ya? Entonces, les dicen, bueno, ustedes ya dejan de pertenecer al Ministerio de Finanzas y pasan a pertenecer al Ministerio de Educación, como es lo lógico, ¿ya? Pero en este interín tenían que reclasificarles, ¿ya? Y supuestamente entraban a nómina del Ministerio de Educación con una mejor remuneración y toda la vaina. Entonces, todos estos de las colecturías, todo este personal, haciendo un problema bien grande para que cuando les cambien de entidad, les reclasifiquen y les mejoren los sueldos, porque eran los que menos ganaban en los colegios. Obviamente ganan menos que docentes. Entonces, resulta que eso eran como unas 400 personas siquiera. Entonces, hay un abogado, les dice, oigan, pero ustedes tienen el derecho a la reclasificación. Entonces, hagamos un juicio contencioso administrativo. Presentemos acciones de ejecución de silencio. Entonces, imagínense ustedes al ministro o ministra, era en ese entonces de Educación, tratando de contestar los 400 pedidos de los 400 ciudadanos en 30 días. No les contestó. Pues. A la mayoría no les contestó. Entonces, la mayoría fueron al contencioso administrativo. ¿Y qué era lo que querían ellos en el contencioso administrativo? Para que vean cuando no opera el silencio. Ellos querían la reclasificación. Entonces, querían una escala salarial mayor. ¿Ya? Y resulta ser que, ¿saben lo que presentaban? Los títulos que habían adquirido en este tiempo. Sobre todo los títulos. Entonces, querían que el juez contencioso administrativo, a título de silencio administrativo, valore los títulos universitarios y su formación profesional para darles una reclasificación. Esa no es la idea del silencio administrativo. O sea, definitivamente empezaron a perder todos los juicios. Y yo me acuerdo que alguna vez uno de los ciudadanos decía, oiga, doctora, ¿pero qué más me faltó? ¿Qué más debo probar? Es que en el silencio usted no prueba. O sea, en el silencio usted no va llevando prueba. Porque usted lo que tiene es un derecho que ya se generó a su favor. Entonces usted no tiene que llevarle al contencioso todos sus méritos académicos y profesionales, porque el juez contencioso no es el director de talento humano que se va a poner a calificar su carpeta, y menos vía silencio administrativo. En tal caso, yo hubiera esperado, hubiera pedido que me contesten, hubiera esperado que me nieguen, y claro, con la negativa de pronto podía yo accionar al contencioso y decirles tengo el derecho, pero ya tengo un acto administrativo expreso, en el cual me negaron la reclasificación, y decirle al contencioso no tomaron en cuenta mis méritos, qué sé yo, porque ahí sí se hace lo que se llama el control de legalidad. Entonces, claro, si el juez contencioso sí le puede ver toda su carpeta, todo su expediente, y ver si es que actuó bien o no la administración. Pero así como ellos querían, no había chance. Y perdieron. Y eran un montonzazo de casos. Hay todavía unos antiguos que estoy viendo que ya ni siquiera comparecen, porque ya sabían que la mayoría perdían. Entonces, nace. A ver, aquí me están pidiendo diferencia entre acto administrativo y acto de simple administración. A ver, el acto administrativo es el que le genera efectos jurídicos directos en la esfera del ciudadano. Crea, modifica o extingue derechos. O le impone obligación. ¿Sí? Entonces, es una decisión expresa de la administración que le genera un efecto jurídico, que altera su situación jurídica. La multa que me imponen por haber sacado la basura fuera del horario establecido, obviamente es un acto administrativo. La multa que me imponen por llegar tarde al trabajo es un acto administrativo. La destitución es un acto administrativo. El que me nieguen un permiso de ponerme un local comercial es un acto administrativo, porque genera un efecto jurídico directo en mi esfera. Y de ahí, el acto de simple administración no genera un efecto jurídico sobre el ciudadano. Vamos a ver el ejemplo del acto de simple administración. Voy a poner un ejemplo. No tengo nada contra los señores del consejo, no por si acaso. Pero este es un ejemplo de acto de simple administración porque ustedes deben haber pasado por esto. Dirección de Talento Humano. Informe respecto de los nombramientos que se han hecho últimamente. Información para el juicio político. Dirección Financiera. Informe respecto de los últimos requerimientos de infraestructura judicial. Innovación. Informe respecto de qué cosa. Son informes internos. Sí, esos son actos de simple administración
y es la información que se debe haber requerido al interior del órgano administrativo para poder presentar los descargos en la asamblea. ¿Eso me afecta a mí? O sea, ¿directamente a ustedes afecta? No. ¿Le afecta al ciudadano? Tampoco. Es información interna de la administración. Entonces, claro, el informe que presenta el de talento humano, el informe que presenta el financiero, el informe que presenta TICS, el informe que presenta jurimétrico, son actos de simple administración, porque simplemente estamos informando, tenemos tantos jueces en la República y se despacha tanto y se gasta tanto en infraestructura, en mantenimiento del complejo judicial, en el mantenimiento del edificio administrativo, en fin, qué sé yo. Son actos de simple administración. Es información interna de la administración que no genera un efecto jurídico directo en el ciudadano. Entonces, claro, uno dice, como administrador, bueno, ojalá estén ocupando bien los recursos y se esté dando atención a todas las judicaturas, pero eso es máximo, es lo que puedo yo decir, ¿no? Pero eso no me genera un efecto jurídico directo. Estos informes que se generaron para poder presentar los descargos en la asamblea son actos de simple administración, porque son internos de la administración, es información que se genera internamente. Ahora, muchas veces la gente piensa que estos informes me están generando un efecto jurídico directo y que yo tengo el derecho a impugnar porque no se están manejando bien los recursos, ni siquiera, ni cuánto. Eso no hay tal, porque no me genera un efecto a mí. Solo lo que me genera un efecto jurídico directo es un acto administrativo. Lo que no le genera un efecto jurídico directo es un acto de simple administración. Estas típicas que saben mandar se les recuerda el correcto uso del papel en la institución. Se les recuerda que ya están acabando los cartuchos de las impresoras y que optimicemos el papel, que pensemos en el ambiente, cosas de esas, que cumplamos el horario, que el buen uso de los parqueaderos. Esos son actos de simple administración. Esos recordatorios son actos de simple administración que son internos de la entidad y que uno sabe que este tipo de recordatorios, este tipo de pedidos, en sí no le afectan directamente en su esfera jurídica, para nada. Simplemente es una instrucción de la administración. O si no, ya mismo vienen las fiestas de Quito, eso es bien chévere, ¿no es cierto? Se prohíbe jugar 40 dentro de la institución, ¿qué más prohíben? Tomar candelazos y que la chiva salga de la puerta de la institución. Es un acto de simple administración. O el que les recuerde, o el que se recuerde que el horario del trabajo es de 8 a 5 de la tarde con una hora de almuerzo. Es un acto de simple administración. En sí, no le afecta. Solamente me están diciendo que no podemos salir en la chiva de la puerta. O sea, no le afecta en sí. Son actos de simple administración que sirven para la buena marcha de la administración. Mientras no le afecte a usted, es un acto de simple administración. El acto administrativo tiene nombre y apellido. Entonces, a María del Carmen Jacome le hacemos un llamado de atención porque está llegando tarde. Le hacemos un llamado de atención porque, no, me imponen una multa porque saqué la basura el día que no era. Me niegan el permiso de concesión minera. Me niegan el ponerme un local de comida en la FOS porque no cumplo con los requisitos. Ese es un acto administrativo porque directamente afecta mi esfera jurídica, ¿de acuerdo? Y los actos administrativos por lo general son todos expresos. Y estos crean, modifican, extinguen derechos. El nombramiento es un acto administrativo. Cuando a María del Carmen Jacome le dan un nombramiento, es un acto administrativo. ¿Me genera un efecto jurídico? Sí, un efecto jurídico positivo, obviamente. Un cambio administrativo también es un acto administrativo, porque afecta la situación jurídica. Seguramente uno mismo está pidiendo el cambio administrativo, pero si le aceptan el pedido, entonces obviamente se genera un efecto, me crea un derecho. Entonces todo lo que me crea, modifica, extingue derechos o impone limitaciones es acto administrativo. Lo que no me afecta de manera directa es acto de simple administración. A ver, un informe que permite a la autoridad competente tomar la decisión de aceptar el beneficio de jubilación de un servidor, en el que se expresa la verificación si existe un plan y el presupuesto, entre otros, ¿es un acto de simple administración? Sí, porque es un informe. Es un informe previo a emitir la decisión administrativa. Entonces, este rato que usted me dice, el informe que le dice si es procedente que le acepten el beneficio de la jubilación, primero, al ciudadano que está pidiendo todavía no le genera un efecto jurídico. Primerito. Porque es un acto de simple administración. Entonces, claro, usted dice,
tengo el informe, pero ¿qué tal que la autoridad les llegue el informe y dice, no, yo no estoy de acuerdo con el informe? Si es que la autoridad nominadora no está de acuerdo con el informe y no acoge el informe y toma su propia decisión, pues sigue siendo acto administrativo porque nunca salió de la esfera de la administración pública y no le genera un efecto jurídico directo al ciudadano. Muchas veces la gente busca estos informes. Es que sí había un informe favorable a mi favor, solo que como no me quería y ni sé qué, y dictó un acto en contra. No, pues usted no gana nada con ese informe. Con ese informe interno podrá decir lo que sea, pero mientras la autoridad administrativa no asuma y acepte ese informe, ahí quedó todo. Entonces, esto, a breves rasgos, lo que significa el silencio administrativo. Voy a preparar 10 preguntitas que se les mandará en el transcurso de la semana y le voy a compartir a José Luis un banco de casos, ¿sí? En este banco de casos, por si acaso les advierto, voy a compartirles sentencias antiguas para que ustedes vean cuándo procedía el silencio y cuándo era con sentencia y cómo están procediendo los tribunales ahora, ¿sí? Esos ya son autos, ¿sí? Solamente autos para que ustedes tengan más o menos una base de casos prácticos y como les digo, la Corte en la actualidad no ha dicho nada, porque no están llegando los silencios para allá. Así que quien me decía, ¿quién era René que me decía? O sea, prácticamente no funciona, funciona muy poco. Del total de juicios contenciosos administrativos. A ver, ¿cuántos juicios contenciosos administrativos llegan en un año? A ver, en un año nos llegarán, Jesucito, siquiera unos 3,000 juicios. De esos 3,000, no, vamos a ponerle el número que yo tengo. Yo tengo 360 causas para mí, que no me han llegado en este año, ¿no? Sino que ya son de varios años. Y de eso tendré de silencios, exagerando, unos 15. No tengo más. De las 360 causas, pónganles ustedes unos 15 pedidos de silencio administrativo. O sea, no es el grueso de la actividad del contencioso, ¿ya? Y obviamente el tema es lo que se demora hasta que se le pueda convocar a audiencia para que venga y usted diga sus argumentos por los cuales opera el silencio y la entidad venga y diga los argumentos por los cuales no opera el silencio. Se va en una audiencia única, no hay prueba, no hay réplica, no hay contrarréplica, sino que directamente el contencioso ve, el juez contencioso lo que ve es lo que usted ha presentado para ver si es que ha operado o no el silencio a su favor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Para la Escuela de la Función Judicial, agradece a la doctora María del Carmen Jácome por su destacada conferencia. Esperamos poder contar con su participación en próximos eventos que realiza la Escuela de la Función Judicial. Para esta institución es gratificante contar con su participación en los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. En el chat se les ha remitido el link de registro de asistencia al cual se ruega poder haber accedido. Si usted tiene problemas para el ingreso a la plataforma o no recuerda su contraseña, favor dirigir un correo solicitando el reseteo de la misma a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. A los participantes se les solicita estar pendiente de su correo electrónico, medio por el cual se remitirá el link de acceso para realizar la evaluación del curso a través del aula virtual de la Escuela de la Función Judicial. Esta evaluación consiste en preguntas de opción múltiple con una sola respuesta correcta. Usted tendrá 2 intentos y deberá obtener una nota mínima de 8 sobre 10. Además, debe realizar la encuesta de satisfacción del curso y posteriormente se le habilitará su respectivo certificado, el cual posee un código QR de autenticación. Les agradecemos mucho por su participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Buenas noches. Doctora Jácome, muchísimas gracias. Buenas noches.